Gracias, bienvenido a la entrevista. Les saludamos, hoy es viernes 30 de agosto del 2024. Voy a hablar de temas políticos, del tema con los Estados Unidos, de varios temas con mis invitados de esta mañana. Tenemos 2 horas de debate sobre la vida política de los hondureños. Me acompaña don Luis León, analista nacional. Don Luis, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Gracias por la invitación, compartir con buenos amigos también. El abogado Héctor Pérez está con nosotros también. Abogado. Gracias, licenciado, por la oportunidad. Igualmente a los panelistas, mucho gusto. Y aquí está con nosotros el licenciado Armando Orellana, analista, sociólogo. Armando. Gracias Raúl y a este auditorio de Canal 11, así como a los compañeros de este panel que tenemos el propósito siempre de orientar al pueblo, ¿verdad? En medio de situaciones que son cotidianas, pero a veces llama la atención alguna temática y el propósito es aportar ideas para clarificar un poco la temática que se discute. ¿Cómo queda la situación Honduras-Estados Unidos, don Luis León, después de los últimos acontecimientos? El miércoles pasado la presidenta ordenó denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Hubo señalamientos de la embajadora Dogu a que el ministro de Defensa se había sentado, dijo, con un narcotraficante que es el jefe de las Fuerzas Armadas de allá de Venezuela. Vino las respuestas. ¿Cuál es la situación? Luego ya han pasado desde el miércoles al mediodía a hoy viernes en la mañana varias horas. Luis, Honduras, Estados Unidos, ¿cómo estamos? Mire, yo veo que progresivamente Honduras ha ido entrando a cierto nivel de tensión con Estados Unidos, o por lo menos con sus representantes en el país. Eso definitivamente no lo considero bueno, teniendo en cuenta que el 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, 75% de nuestra deuda bilateral es con ellos, que tenemos más de 1 millón, algunos estiman que 2 millones de migrantes que envían 10.000 millones de dólares anuales de remesas. Entonces, yo creo que es una situación desafortunada. Primero, debo decir que en algún momento a mí se me preguntó en algunos medios sobre qué opinaba del ministro de Defensa reunido con los militares en Venezuela. Yo le decía, bueno, esto es parte de la normalidad de las relaciones de un país, reunirse con los homólogos y que yo no le miraba nada fuera de lugar. Digamos, el catalogarlos, si son narcotraficantes o no, yo creo que ese es un tema que la justicia es quien debe señalar y que nosotros no podemos atribuirnos ese derecho de hacerlo. Así que hasta ese punto yo creo que una relación bilateral interinstitucional que es común que se dé. Se pudo haber reunido con cualquier otro miembro de las Fuerzas Armadas de cualquier otro país. Creo que lo que hace ruido es el momento coyuntural. Las elecciones de Venezuela, todo lo que dejaron en sensación de fraude y mal manejo, que las Fuerzas Armadas estuvieron de acuerdo con Maduro para respaldar ese resultado presentado, y eso generó cierto nivel de insatisfacción. La reacción del gobierno de Honduras a mí me parece un poco acelerada. Debo decir que la presidenta tenía otros caminos que tomar, más allá que pedirle al canciller que denunciara este tratado, que también hay que decirlo, no tiene un efecto jurídico. El mensaje que la presidenta envió sobre este tema, planteando que cuando se aprobó este acuerdo de colaboración... Solo le quiero leer eso de lo que dijo la presidenta para que me hagan el análisis correspondiente. ¿Fue muy duro la reacción de la presidenta? Sí, yo creo que sí. Xiomara Castro ordenó denunciar tratado de extradición con los Estados Unidos y decía ella, el intervencionismo de los Estados Unidos, ¿cómo interpreta eso? Mire, yo sí creo que es una reacción dura, tal vez tratando de terminar la idea por donde iba, es que esa denuncia que hace la presidenta a través del canciller debe llegar al Departamento de Estado de Estados Unidos, pero internamente debe haber un procedimiento legislativo, es decir, presentar una moción, llevarlo a votación. Óigame esto, la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada. Correcto. Sí, digamos, la parte jurídica deberá resolverle el Congreso. En cuanto a injerencia, yo creo que ahí va a haber mucha tela que cortar, Raúl, teniendo en cuenta que cuando se llevaron a Juan Orlando Hernández y a Tony Hernández y los enjuiciaron, no se consideró injerencia. Cuando se llevaron más de los 15 narcotraficantes que se han llevado, tampoco se consideró injerencia. Y ahora resulta sí serlo.
Entonces, digamos, esto le puede generar una imagen a la presidenta de que está defendiendo de alguna manera al narcotraficante, a los funcionarios públicos anteriores, actuales o futuros que puedan tener alguna vinculación con el crimen organizado, y claro, la deja mal posicionada ante los ojos de la ciudadanía, que de alguna manera ve que la justicia norteamericana es la única justicia que tiene. Entonces me parece que hablar de que el tratado de extradición es intervencionismo desde los conceptos netamente democráticos no me parece, es un tratado jurídico que tiene un efecto político, claramente que sí, pero a ver, Raúl, digamos, creo que el malestar viene ante las declaraciones de la embajadora, donde ella señala que fue impactante para ella ver al ministro de Defensa con narcotraficantes, y eso genera esta reacción de la presidenta y de su gobierno. Concluiría con esto, Raúl. Me parece que estamos entrando en una situación desafortunada con un socio importante, que lo he dicho anteriormente en algunos casos que se han dado de tira y encoge entre Cancillería y la Embajada. Existen salidas diplomáticas más oportunas que reaccionar bajo estos conceptos. Don Armando. Bueno, yo considero que debemos ir más allá de los acontecimientos recientes. La reacción, si suponemos, ¿verdad?, que esa es una reacción producto de las opiniones expresadas por parte de la embajadora, no son nuevas. ¿Verdad? Hay que reconocer que desde inicios del gobierno ha habido este tipo de actitudes, y no es solamente en este momento. Las embajadas norteamericanas, en el caso de Honduras, han sido realmente como lo han manejado en algún momento de la historia, y hay que recordarlo, ¿verdad? Intelectuales como Leticia Salomón, el mismo Víctor Mesa y otros más, parte o el principal poder fáctico del país. O sea, los que tomaban decisiones en el país era la embajada norteamericana. Y lo que tenemos en el escenario político hondureño a partir de ese 28 de noviembre de 2021 es la propuesta de rescate de la dignidad y soberanía del país. A mí me parece que es demasiado ofensivo que una embajadora sostenga sin argumentos sólidos, ¿verdad?, una acusación con respecto a un gobierno que en el caso concreto del gobierno de Venezuela ha sido un gobierno amigo que ha hecho de alguna manera, ha mantenido buenas relaciones con este gobierno y con el gobierno de Manuel Zelaya. Pero bajo esos epítetos, ¿verdad?, como igual ocurrió también en los proyectos alternativos de América Latina, tanto en el mismo Brasil y en otro país, ¿verdad?, lo más fácil era enjuiciar y con ello, ¿verdad?, bajo esas dinámicas de esas estrategias, ¿verdad?, descalificar y frenar esos proyectos políticos. Entonces me parece que debemos tener en cuenta que somos un país soberano, que a inicios del siglo XX se logró a través de debates, de contiendas en foros internacionales, el reconocimiento, ¿verdad?, de la autodeterminación de los pueblos. Así como Honduras tiene también la posibilidad, o ha tenido históricamente la posibilidad de tener asesores militares norteamericanos, taiwaneses, israelites, japoneses, ¿verdad?, o argentinos que vinieron a dar asesoría para torturar al pueblo hondureño, ¿verdad? Sí. Me parece que también es un derecho intercambiar, porque hasta el momento no tenemos un acuerdo o un tratado, ¿verdad?, que se haya dado. Pero en todo caso, yo lo vería como positivo. En Honduras tenemos una cantidad de problemas que pueden ser a través de la cooperación internacional con cualquiera de los países, y ahora bajo la óptica de un mundo multipolar, no unipolar, solo viendo hacia el norte, donde hay que pedirle permiso, ¿verdad?, al norte sobre lo que se debe de hacer, más allá del tema supuestamente de si está bien o no el tema de las extradiciones. A mí me parece que es un derecho de los pueblos a decir, bueno, primero frenar este tipo de acciones, porque hay impunidad también en estos actos en términos del derecho internacional, y creo que muchos de los que están acá, que son abogados, conocen muy bien esos acuerdos, ¿verdad?, los acuerdos de Viena con respecto al papel que el diplomático debe desempeñar. Entonces me parece que ha habido agresión, ¿verdad?, a la soberanía, a la dignidad de este pueblo, porque nadie le puede dictar qué es lo que debe de hacer o cuestionar, porque cuando se dan ese tipo de declaraciones está prácticamente detrás de eso diciendo el gobierno de Honduras es cómplice de X situación. Cuando, ¿verdad?, en el caso concreto de lo de Venezuela, que también hay que señalarlo, ese pueblo ha demostrado dignidad.
dignidad en la cual, ¿verdad?, sus propios tribunales internos son los que han determinado quién es el que sale victorioso o no de un proceso electoral. Pero vimos previo a ese proceso electoral una campaña, y la campaña venía del norte, venía de esos medios de comunicación norteamericanos, CNN y todos los demás, previendo o supuestamente anticipándose ante un supuesto fraude electoral, ¿verdad? Todo esto genera una atmósfera en el cual, de trasfondo de eso, está la ambición de los norteamericanos, de esa geopolítica norteamericana, y muy bien lo dijo la representante del ejército norteamericano en aquel momento, que ellos van a defender el petróleo o otras riquezas del continente americano, porque en su supuesto, ¿verdad?, bajo esa óptica de la doctrina Monroe, les corresponde a ellos, ¿verdad?, determinar qué es lo que se hace en América Latina. Entonces me parece que no hay que partir, ¿verdad?, de simples situaciones de la inmediatez, sino ver todo el proceso, cómo se ha venido dando ese injerencismo y la actitud de la embajadora norteamericana, que si hablamos de diplomacia, ella ha roto con esos principios, ella también violó esos principios cuando estuvo en Nicaragua y propició de alguna manera situaciones que preparaban lo que se denomina un golpe suave. Entonces, creo que hay elementos a analizar a profundidad y no quedarnos simplemente con esos factores o el manejo que se tiene desde parte de algunos actores en el país, ¿verdad?, en que nos vamos a morir porque hemos ofendido al gran poderoso del norte, cuando hay que demostrar dignidad. Si bien es cierto, hay hondureños en Estados Unidos trabajando en la migración, están sudando el sudor de ellos y reciben menos salarios de los que reciben los norteamericanos. Ok, me parece a mí, en principio, Raúl y auditorio y colegas, ¿verdad?, que están aquí en este foro, que debemos vernos con dignidad, no simplemente con esa actitud de postración, ¿verdad?, y de temor y de miedo. Si se está planteando eso, también puede ser un mecanismo de presión para que nos veamos como iguales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Tenemos nosotros igual derecho que los norteamericanos a ir a enjuiciar a un norteamericano o decirle ustedes cometieron fraude, voy a desconocerlos, el Estado norteamericano, el actual gobierno, porque según Donald Trump, ¿verdad?, partiendo de esa declaración, es un gobierno ilegítimo? Entonces yo creo que hay que verlos también en igualdad y en respeto de la dignidad de los pueblos y sobre todo ese principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces me parece que ese es un tema que debe ser objeto de debate y discusión profunda, no simplemente seguir bajo la misma lupa que hemos analizado los fenómenos y los problemas de las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos. Abogado Pérez. Mire, licenciado, yo voy a decir lo siguiente. Estamos de acuerdo que un presidente o un jefe de Estado tiene derecho también a reclamar a un embajador extranjero, y yo estoy de acuerdo con eso, pero por eso está la diplomacia. Hay mecanismos, hay procedimientos para poder hacer ese reclamo, no queriéndose ensañar con un tratado de extradición en donde en vez de perjudicarle ha ayudado a Honduras. Si no fuera por ser tratado de extradición, Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional, tuviera 4 veces estuviera en el poder. Eso realmente más bien el tratado, gracias a Dios que existe el tratado de extradición, que por lo menos se está haciendo justicia en Honduras. Si no, aquí tuviéramos o decidiéramos con la narcodictadura del Partido Nacional. Segundo lugar, licenciado, me parece que este partido de gobierno ha tirado por los suelos el prestigio de la diplomacia. Lastimosamente, y lo voy a decir, el embajador Enrique Reina se ha manejado como un activista más, y eso no es correcto. Él es un embajador de un país, de un estado, tiene que tener también su código de ética y no seguirle el juego a los diputados o a los activistas del partido de gobierno, pues eso es una realidad. Yo creo que hay procesos, debería ser un reclamo formal, un comunicado, ya interpelarla en casa presidencial, llamarla a consultas para que realmente ponerle de manifiesto la incomodidad y no queriendo venir a tirar como una... Yo creo esto, licenciado, que ahorita el partido de gobierno quiere una pequeña excusa para distanciarse porque viene un proceso electoral y ya sabemos cómo está ahorita el Congreso, ese presupuesto del CNE, que supuestamente el oficialismo lo está manipulando porque quiere perpetuarse en el poder, aún sin ganar las elecciones democráticamente, simple y sencillamente. ¿Para dónde va esto? Bueno, yo creo que esto, y coincidimos todos acá, ¿En qué va a quedar esto? deberá resolverse diplomáticamente. Claro. Si esto no se resuelve diplomáticamente, creo que estamos entrando a las puertas de ruptura de relaciones con Estados Unidos, con excusas que realmente no deberían ser valederas.
digamos, contra todos los pronósticos, y yo estoy de acuerdo con Armando, como país nosotros tenemos que tener dignidad, ¿de acuerdo? Como país debemos de tomar nuestras propias decisiones, como país debemos de ser autodeterminados en lo que queremos. Sin embargo, el tratado de extradición, ¿qué es lo que está en juego? Fíjese que alrededor del malestar de la presidenta y las declaraciones que dio la embajadora, el problema que entra aquí es la solicitud de denuncia del tratado de extradición. Eso nos afecta directamente. Aquí hemos hablado en este programa durante muchas oportunidades que usted nos ha dado, Raúl, de la deficiencia que tenemos en el sistema de justicia hondureño. Incapacidad del Ministerio Público, incapacidad del sistema judicial, incapacidad del sistema policial. La extradición nos ha ayudado a resolver problemas en una línea llamada crimen organizado que somos incapaces de combatir. Entonces, digamos, poner en juego lo que todavía no podemos resolver localmente, que también lo he dicho públicamente muchas veces, es no podemos depender de la justicia extranjera todo el tiempo. En algún momento nosotros tenemos que resolver nuestra justicia, pero no es de la noche a la mañana con que digo quito la extradición y ya mañana hacemos justicia local. Tiene que haber un proceso progresivo. Y si esto nos va a llevar a una ruptura de relaciones o en el peor de los casos, a tensiones, no a tensiones, sino a tensiones, a un marco de tensiones muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos, creo que debemos replantearnos. Aún con toda la autodeterminación que debemos tener y que yo soy un demócrata defensor de la democracia, o por lo menos que creo que lucho por la democracia, debo decir, Raúl, que nosotros no estamos tampoco en las mejores condiciones para decir de que podemos ser autodeterminados. Tenemos muchas debilidades de país que Armando justo lo decía, la cooperación internacional nos debe ayudar a resolver, y que tratar de romper relaciones con quien nos puede ayudar a resolver me parece crítico. Entonces, yo creo que hay que ser más prudentes, Raúl, porque si seguimos en esta línea vamos a entrar a una tensión muy fuerte con el gobierno de Estados Unidos, y aunque somos autodeterminados, al perro más flaco se le pegan las pulgas, y nosotros somos el perro flaco en esta relación. Armando. Bueno, yo creo que en primer lugar, una de las cosas que se debe de aclarar es realmente las condiciones en que se produce la extradición, ¿verdad? Realmente lo que se está es apelando a una legislación que es de inicio de siglo, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a valorar esa situación, lo que está haciendo en todo caso, lo que ha hecho la presidenta es señalar, ¿verdad?, de alguna manera, esa voluntad de romper frente a un tema, ¿verdad?, que entre comillas se supone es de interés para los norteamericanos. Pero preguntémonos, y se ha dicho, estos temas se han abordado no solamente en Honduras, en México, en otras partes de América Latina. Realmente la culpa o la responsabilidad de estas situaciones del tráfico de droga es solamente las bandas o carteles del narcotráfico en América Latina. ¿Hasta qué punto, verdad, ha sido un negocio? Por eso es importante, aunque algunos se molestan con el tema de la historia, revisemos qué fue lo que pasó en la década de los 80 durante ese intervencionismo norteamericano en todo Centroamérica, ¿verdad? Sobre todo para frenar esa revolución nicaragüense, donde el tráfico de droga, el dinero de la droga sirvió para financiar la contrarrevolución nicaragüense. La Central de Inteligencia Norteamericana, y eso no es que yo me lo invente, está en libros y lo ha escrito incluso tratadistas norteamericanos. ¿Hasta qué punto este tema no es un gran negocio de igual manera para los bancos norteamericanos, ¿verdad? Toda una cantidad de debates que se han producido en otras partes de América Latina, en Centroamérica, ¿verdad?, y en América del Sur. Entonces, más allá de estos temas que pueden ser lo superficial de lo que genere o ha generado este debate, esta discusión, hay que ver realmente lo que está enfrente, la posibilidad de que ese injerencismo de alguna manera trate de frenar el proyecto, ¿verdad?, de refundación de la patria. Estamos hablando aquí de recuperación de la institucionalidad, que son instituciones débiles, pero hemos visto en días recientes donde el Ministerio Público, ¿verdad?, ha puesto freno en esa Corte Suprema de Justicia con la detención de un juez y otros más. Entonces, ¿por qué no apostarle también a fortalecer las instituciones desde adentro? No digo que en algún momento no sea necesario, de forma temporal, por ejemplo, tener la misión de Naciones Unidas, la CICI, ¿verdad?, y otras alternativas, pero de alguna manera respetando, ¿verdad?, esa soberanía.
y ello no implica de alguna manera el deseo de encubrir situaciones que pueden darse en el país. Hay una legislación, hay de alguna manera, si existe voluntad, ¿verdad?, pueden resolverse desde adentro, pero preguntémonos, realmente ese juego, ¿verdad?, en el cual, por ejemplo, hay un sinsabor, yo lo voy a decir con toda honestidad, por ejemplo, ese juicio en el caso de Juan Orlando, en el cual uno de los alegatos, ¿verdad?, el expresidente de Honduras, uno de los alegatos es que él había colaborado con el gobierno norteamericano y, ¿verdad?, sus parientes cercanos decían que se sentían resentidos porque realmente él había colaborado con el gobierno norteamericano, pero que en esencia supuestamente habían sido traicionados. ¿Qué es lo que pasa? Hubo movimiento de droga, eso no lo pudieron negar en esos juicios, ¿verdad? Pero bajo esa lógica supuestamente había acuerdo del propio gobierno norteamericano. Entonces, cuando se produce ya el juicio, ¿qué encontramos? La expectativa de los hondureños era en su mayoría, ¿verdad?, no me refiero que todos, pero sí en la mayoría de los hondureños, que ese juicio, ¿verdad?, o esas sanciones a esos crímenes cometidos fueran más fuertes, ¿verdad?, independientemente de la interpretación. Pero la expectativa de tantos hondureños que están en el exterior, en Nueva York, yo lo he comentado de alguna manera, ¿qué pasó con ese juicio? Entonces, las expectativas de depender de una justicia externa cuando se han cometido una cantidad de crímenes en contra del pueblo, fundamentalmente del pueblo hondureño, porque lo que juzgan los norteamericanos son supuestamente crímenes en contra de los norteamericanos, no están juzgando claro, lo que ha ocurrido en contra de Honduras, ¿verdad?, en contra de la salud del pueblo norteamericano. Entonces, ¿hasta qué punto, verdad, esta situación? Y digo que esto es para debatir, no se trata de tomar una definición o una postura ¿verdad?, definitiva sobre esto, pero yo creo que son temas que la sociedad hondureña no los discute y que muchas veces se confunde y trata de mezclarse con otros temas que tienen que ver con esa soberanía, con esa dignidad de patria, con el deseo de que la imagen de Honduras deje de ser esa imagen, ¿verdad?, de república bananera o democracia estilo Honduras, que ahora los propios norteamericanos en una elección dijeron, estamos repitiendo, ¿verdad?, en Estados Unidos lo de la república bananera. En la crisis en Venezuela también la intención desde afuera de querer imponerle o hacer o determinar quién es el bueno, quién es el correcto en medio de todo esto. Entonces me parece que el tema aquí fundamental es la recuperación de la soberanía y es, por otro lado, la perspectiva de este injerencismo de imponer gobiernos de derecha, gobiernos afines que estén de alguna manera nuevamente inclinándose hacia el amo del norte. Esas son las realidades que nosotros no discutimos a veces y no debatimos en medio de estos temas. Entonces sí me parece que la declaración, porque es todavía, ¿verdad?, una declaración, ¿verdad?, de la Presidenta de la República, entiendo, como ha dicho el abogado, que eso lleva a otros procesos, otros procedimientos, es también demostrar dignidad de patria, ¿verdad?, que no de primas a primeras se va a decir Honduras es cómplice de narcotraficantes, el gobierno de Honduras, porque una cosa fue el gobierno anterior y este gobierno por lo menos ha demostrado, ¿verdad?, sin ser parte del gobierno. No soy parte del gobierno, lo aclaro, ¿verdad? Soy un intelectual que sí soy orgánico con un movimiento de emancipación, no de ahora, ¿verdad?, de los años 80, de nuestra juventud, comprometido con la causa fundamental del pueblo, no con élites, ni con corruptos, ni con cualquier otro tipo de criminales, es con el pueblo. Y sí, en ello coincido en que se debe de luchar por recuperar dignidad, recuperar institucionalidad en el país y no esperar que desde el norte, ¿verdad?, nos estén dictando qué es lo que debemos hacer en ese injerencismo. Entonces, sí me parece que se debe de tener claro qué es lo que está ocurriendo en todo eso. Se está anticipando, repito nuevamente, a un injerencismo mayor que se va a producir tanto en elecciones internas como en las elecciones generales. Probablemente ese escándalo, esa situación que se dio en Venezuela, aquí en Honduras se va a sobredimensionar y ese injerencismo lo vamos a tener tanto de organismos de cooperación, de ONGs, ¿verdad?, denunciando y generando esa imagen de falta de credibilidad contra el gobierno para de esa manera, ¿verdad?, potenciar a una oposición que no tiene de alguna manera hasta el momento carisma, liderazgo y autoridad para decir nosotros vamos a dirigir el país. Recordemos, ¿verdad?, es una ex esposa de un narcodictador en el Partido Liberal, ¿verdad?, un líder de alguna manera que
es más líder de medios de comunicación y recreación y narración, manipulando emociones, pero sin esa capacidad de ser un verdadero estadista, un verdadero estratega en materia política, y otro, ¿verdad?, que aparece ahí. Bueno, hay otros candidatos, pero fundamentalmente alguien que viene, ¿verdad?, un outsider del Partido Libre, que ahora está interesado en que se le brinde el apoyo por parte de los sectores conservadores para enfrentar esa candidatura de Rixi Moncada. Entonces me parece que no es simple, no hay que quedarnos simplemente con este conflicto que se da entre el gobierno y la embajada norteamericana. Hay elementos estratégicos que se están preparando para el próximo año y, repito, aquí hay que recuperar dignidad, aprovechar la coyuntura por parte del gobierno para poner las cosas en claro. Si bien es cierto, somos uno de los países más pobres de América Latina, pero debemos vernos en igualdad de condiciones en términos de patria, de soberanía, ¿verdad? Y esos son los temas que muchas veces no se discuten en estos foros y en otros ambientes, sino que simplemente, como recibimos la cooperación, ya sean ONGs o el propio Estado, en términos de cooperación no podemos cuestionar, no podemos discutir qué es realmente lo que se nos está imponiendo y cuál es esa realidad en términos del manejo de temas tan cruciales como el tema del narcotráfico y el crimen organizado, donde de alguna manera, como lo ha dicho un mexicano, ¿verdad?, ahí está en esas redes sociales, cuántos son los capos norteamericanos que se han detenido, cuántos, ¿verdad?, son de alguna manera esos efectos en la persecución del crimen organizado, ¿verdad?, o la situación que se da en estas agencias supuestamente de persecución a el narcotráfico, pero repito, como se dio en esa década de los 80, vimos que hicieron negocios y ese dinero del narcotráfico sirvió para los proyectos de la agenda geopolítica norteamericana. Entonces ya la ingenuidad yo creo que hay que tirarla a un lado, hablar realmente con objetividad de cuáles son los intereses que están en juego en medio de todo esto. Sí. ¿No lo sentía usted muy de acuerdo con el canciller ni con los otros funcionarios? No, yo estoy de acuerdo realmente con la diplomacia. Hay que hacer un proceso y no venir a querer ser un activista político, en venir realmente a atacar de una forma sin cumplir con el proceso. Mire. Una pregunta, ¿qué criterio le merece a usted lo que le dijo el embajador al ministro de Defensa de Honduras? Es que es una realidad. O sea, Nicolás Maduro tiene orden de captura y es un delincuente. Eso es orden de captura con 15 millones de recompensa. El señor Padrino está coludido con un cartel de narcotráfico y que es algo ya a nivel público, algo que incluso creo que también tiene orden de captura. Lo que yo le quiero decir a usted, licenciado, es lo siguiente. Aquí estamos hablando de independencia, que somos hondureños. Si dependemos de Estados Unidos con las remesas. No es los 10.000 millones que están entrando por remesa nos hacen mantener nuestra economía. Este gobierno ha sido incapaz de generar empleo, de darle una respuesta para que cada familia tenga un sustento en su plato de su comida. Realmente, mire, mientras nosotros seamos autosostenibles, que nosotros mismos podamos realmente mantenernos sin necesidad de préstamos con el Banco Mundial, con FMI, porque todo eso lo maneja Estados Unidos. ¿Y acaso no andamos implorando que nos condenen intereses con esos préstamos grandes que adquiere Honduras? Realmente, mire, licenciado, nosotros, por un lado, andamos suplicando que le amplíen el TPS a nuestros hondureños por las remesas que envían a Honduras, y por otro lado, que queremos andar mandando y andar ordenando. No podemos, licenciado. Tenemos que ser autosostenibles primero para poder pedir independencia. Y segundo lugar, mire, hoy por hoy, 8 de cada 10 hondureños están inconformes con este partido de gobierno. Entonces, se le va a dar 8 de cada 10 hondureños. ¿De dónde sacó esa estadística? Yo le digo una cosa, el voto de castigo... ¿De dónde sacó esa estadística? ¿Sabes de dónde es el voto de castigo? Dije, licenciado, que ¿de dónde saca estadísticas? Bueno, no son de las que paga el gobierno, ¿verdad? Yo le puedo decir que no es lo que el gobierno paga, que antes las criticaba y hoy paga el gobierno para tener a la presidenta Xiomara una alta popularidad. Ok, esas no son. Ok, segundo lugar, licenciado, el voto de castigo se va a manifestar, ¿sabe cómo? El voto de castigo se lo va a dar al Partido Liberal porque el Partido Nacional ha decepcionado, instalando una narcodictadura de 12 años. Entonces, la persona insatisfecha y decepcionada de este gobierno va a ir a votar por el Partido Liberal para sacar a este partido de gobierno. Bueno. Entonces, realmente creo que si queremos pedir autonomía e independencia, seamos autosostenibles, no seamos mendigos, estarle pidiendo que le amplíen el TPS a los hondureños, cuando por otro lado queremos mandar y ordenar.
Raúl y auditorio, yo creo que diría en términos populares, aquí salió la liebre, ya saltó la liebre, realmente qué es lo que hay detrás de estos conflictos, de estas contradicciones. O sea, el deseo, como lo decía, ¿verdad?, de echar abajo un proyecto alternativo, que es diferente a la forma en cómo se ha venido manejando durante más de 150 años las élites políticas hondureñas. Eso es lo que no logramos visualizar en medio de todo esto. Ok, ponernos en el plano de decir que los norteamericanos nos regalan a nosotros remesas, ¿verdad?, es realmente irrespetar. Es que no regalar, es trabajar, pero le da la oportunidad a darle asilo político al hondureño. Al migrante hondureño que va a trabajar por menos de 3, ¿verdad?, de 3 valores de salario es lo que estaría mínimo. Le voy a decir algo a usted, licenciado. ¿Sabía usted que si la remesa no es una dádiva del gobierno es un trabajo con el hondureño, pero correcto, que le permite tener un TPS, si aceptamos que le permite tener, que le permite tener, solo permita, que le permita al hondureño tener un TPS, un permiso de trabajo, y que lo gane honestamente. Eso no es ayuda. Correcto. O sea, que un niño menor de edad que ingresa a la frontera automáticamente tenga asilo político, eso no es ayuda. Cuando aquí se estuviera muriendo de hambre, incluso hasta están tenemos el mismo trato los hondureños que un venezolano, que un cubano, es que el caso es Honduras con Estados Unidos. Que un nicaragüense. Los privilegios de Honduras con Estados Unidos. Para esos que reniegan, ¿verdad?, de alguna manera de proyectos alternativos, como es el caso de Venezuela. La oleada migratoria de Venezuela o de Cuba es auspiciada por la Central de Inteligencia Norteamericana. Yo creo que tenemos suficiente, ¿verdad?, dedos de frente para no darnos cuenta que hay una diferencia enorme entre el migrante hondureño, el migrante guatemalteco o el migrante mexicano que va hacia el norte, cuando allá prácticamente, y lo he hablado con venezolanos que pasan por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Hay un permiso, ¿verdad?, de 36 meses. ¿Verdad? Eso fue, no estoy claro si esa es la precisión del dato de lo que me dio el venezolano, pero tiene la consideración del gobierno norteamericano. Que vaya un hondureño, ¿cuántos hondureños han muerto? ¿Cuántos tenemos que están mutilados en esa bestia? Solo termino con esto. Entonces, no podemos decir que es una dádiva, que la remesa ayudan a esa economía de un empresariado que también ha sido parásito del Estado hondureño, que se ha valido de la corrupción. Aquí nos llenamos la boca hablando de corrupción, cuando nos olvidamos que en la relación de corrupción hay un corruptor, ¿verdad? El corruptor han sido esas élites empresariales, el corruptor ha sido ese que financia esos préstamos internacionales y que además, a sabiendas de que han habido corruptos que se echan ese dinero a la bolsa, la cooperación internacional, por ejemplo, el tema de Taiwán, sabían que habían corruptos, ¿verdad?, que ese dinero se lo daban directamente al político, como expresidentes de Costa Rica, expresidentes de Costa Rica en cárceles, 2 presidentes de El Salvador, ¿verdad? Y no tenemos claro qué pasó en Honduras, porque también habían corruptores a nivel internacional. Entonces yo creo que estos temas, perdonen, ¿verdad?, exaltarme y que no me hace bien para la salud, pero cuando se dice que nosotros recibimos y que debemos agradecer de los norteamericanos, yo creo que el pueblo es noble. Les digo, yo conozco norteamericanos, he convivido con ellos, es extraordinario, pero la geopolítica tiene un cálculo frío, ¿verdad? Y ese cálculo frío jamás nos mira a nosotros con preocupación por la democracia, por la dignidad o por el bienestar de los hondureños. Están preocupados por interesar y manejar tanto estos gobiernos para, ¿verdad?, un posicionamiento geopolítico, para seguir aprovechando sus recursos naturales y un recurso fundamental, la mano de obra. Si nosotros revisamos esa historia, en clave minero, en clave bananero, ¿cuántas fueron las situaciones que vivieron en la costa norte? Y se los digo con pasión porque mi padre luchó en esa huelga del 54, ¿verdad? Pero regresó a nuestro pueblo prácticamente ya muriéndose de ese veneno que regaron allí, ¿verdad? La famosa... el veneno que regaron supuestamente para la plantación, pero que afectó. Y hasta el momento no tenemos justicia con eso que se hizo, ¿verdad? Porque se empantanó en la corrupción, tanto en juzgados norteamericanos como aquí mismo, no se le ha hecho justicia. Entonces yo creo que muchas veces cuando abordamos estos temas, no abrimos la mente, nos separamos del cuadro. Yo creo que hay que abrirnos un poco más para poner una visión
más objetiva de lo que se pretende o lo que se quiere construir en esa idea de rescate de patria. Mire, licenciado, le voy a decir esto. Usted sabe quién es el que inicia la corrupción, el mismo gobierno. Va a abrir la mente. Bueno, la mente, le tiene que abrir la mente. Mire, quien genera la corrupción número uno es el mismo Estado, el mismo gobierno, porque se colude con empresarios corruptos para favorecerla a cambio de coimas. Eso es una realidad. Y segundo lugar, licenciado, esas remesas que envían hondureños de Estados Unidos han venido a suplir lo que el gobierno no ha podido suplir. Es que no es el gobierno. No, ellos ahí, Raúl, el empleo, el gobierno tiene que generar empleo. No, cuando el neoliberalismo dice que es condiciones, obviamente la política para generar empleo, que la inversión extranjera venga a Honduras. El empresario es el que genera empleo. Es correcto, pero el gobierno tiene que iniciar las políticas que sean abiertas de inversión. ¿Cómo es que ahora que el gobierno no genera empleo? Entonces tienen un doble discurso los neoliberales o los libertarios, porque por un lado dicen que es la empresa privada del capital el que genera empleo, y por otro lado atacan a un gobierno porque dicen que no ha generado empleo. No, es que no hay condiciones para la inversión extranjera. Son estos empresarios hondureños están yendo a invertir en El Salvador. A lo interno, que siguen pagándole de forma miserable a los trabajadores hondureños. Hay precarización de las condiciones laborales en el país. Cuando nosotros revisamos ese Ministerio de Trabajo, que le hace falta mucho, que hay que desarrollar, ¿verdad?, de alguna manera, esos mecanismos para control de las formas en cómo ha venido explotando a la clase obrera, salarios miserables, que es la causa principal por la que se van muchos de nuestros compatriotas, porque ese salario no le da para mayor cosa. Y no se trata del gobierno, porque un gobierno, ¿verdad?, estarían diciendo un gobierno comunista como el de China, que tiene, entre comillas, ¿verdad?, que tiene acaparado todo y que le da empleo. Pero en el caso concreto, ¿verdad?, Honduras no tiene esas capacidades para emplear a todo mundo, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces hay muchos discursos, hay muchos elementos que a mí me parece que debemos valorarlo. Y refiero, ese ciudadano ya ha cobrado, su inteligencia está creciendo, esa conciencia crítica está creciendo en ese ciudadano. No es que simplemente le van a decir 8 de cada 10 hondureños quieren volver al gobierno de Juan Orlando, quieren un gobierno diferente a este porque este gobierno es comunista y se comen los niños y todos esos cuentos. No, hay ya inteligencia, hay ya un constructo nuevo en este escenario político, y yo creo que situaciones como esta que nos ha planteado Raúl, ¿verdad?, que tienen que ver con el derecho internacional, deben de verse con profundidad, no quedarnos en la epidermis, no ver solamente el charco, sino ver todo el contexto, qué es lo que está pasando en América Latina, qué es lo que ha pasado en esa historia de relaciones con los norteamericanos, y a partir de ahí tener un criterio claro. Realmente nos vamos a poner a aplaudir a la embajadora norteamericana, esa es mi galla, esa es la que nosotros, cuando nosotros tenemos un líder, una lideresa. La presidenta Xiomara Castro ha mostrado dignidad, coraje en atender una cantidad de situaciones en ese contexto internacional que se han reprochado por la derecha interna y a nivel internacional. Bueno, es un criterio, pero desde otras ópticas, Honduras por primera vez tiene dignidad de soberanía, ¿verdad? Tiene la posibilidad de establecer relaciones con países que en otro momento eran casi imposibles pensar relaciones con China continental, ¿verdad? Y que sirve hoy para negocios de los grandes empresarios, porque han venido trayendo de allá de China, que es la fábrica del mundo hoy en día, hay que decirlo, ¿verdad? Y hacen grandes negocios, pero en los discursos hablan en contra de que un gobierno chino autoritario y que no sé qué, cuando es una mezcla de los dos sistemas, el capitalismo y el socialismo. ¿Por qué no buscar alternativas nosotros diferentes, ¿verdad? Y volviendo al tema de eso de las remesas, ¿cuánto viene ese de capital de la mano del sudor del obrero hondureño de allá? No, es que todo, viene a invertirse, ¿viene a invertirse dónde? En esos comercios, ¿verdad?, de electrodomésticos, en equipos y tecnología que estén en manos de estos señores, ¿verdad?, que hacen grandes negocios y que en esencia también se mueve a través de los bancos. El negocio de las remesas es un negocio para los empresarios. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a seguir pensando que esa es la lógica? Lo lógico debería ser crecer este país, buscar proyectos alternativos con la combinación, esta sí es cierto, de la cooperación internacional de donde venga, para fluir, ¿verdad?, y generar esas posibilidades al interior del país. Me parece que cuando empecemos a hablar con seriedad y quitarnos de alguna manera sesgos, independientemente de lo que sea, ¿verdad?, de cualquiera de los dos extremos, podemos empezar a hablar que Honduras puede despegar. Y no solamente esta provincia, porque debemos de ver de alguna manera con ese pensamiento de Morazán, esa Centroamérica unida, esa América Latina también en el pensamiento bolivariano. ¿Por qué unirnos hacia el norte si lo que tenemos en común en América Latina, además
además de otras cosas, de la cultura, es esa lengua, ¿verdad? Pero no, hay que obligarlos y hay que hincarnos frente al norteamericano, al tío Sam. Entonces me parece que en estas discusiones, disculpen nuevamente, ¿verdad? Sí, es que mire, licenciado, yo creo que debemos usted de ver está... con objetividad las situaciones que están ocurriendo y que han ocurrido. Mire, aquí hay una realidad y es la realidad que vive todo el mundo. Que este gobierno ha sido incapaz de darle una solución al pueblo hondureño, ¿verdad? Ok, ¿por qué nosotros dependemos hoy por hoy de las remesas? Porque lastimosamente el gobierno ha sido incapaz de traer inversión extranjera a crear las condiciones. Hondureños se están yendo para El Salvador. ¿El gobierno o los gobiernos? No, hoy el gobierno actual es un gobierno. No voy a hablar yo de aquí a 20 años, 30 años, porque eso no existe. Hoy por hoy se está cuestionando el partido que está de gobierno porque él tiene el poder y tiene que crear las condiciones. Sí, ya ve que un grupo de empresarios desde San Pedro se están yendo para El Salvador. En vez de venir, se están yendo, licenciado. Mire, lo que yo digo es que yo estoy de acuerdo con la independencia y autonomía que debemos de tener. No estar hincados a Estados Unidos. Pero ¿cómo no lo vamos a estar si dependemos de esas remesas todavía? O sea, a eso me refiero yo, licenciado. Okay. Y otra cosa, desde el hecho que un hondureño, un menor de edad, cruce la frontera y tenga asilo político automáticamente, esa es una gran ayuda. Porque ese niño aquí tal vez estuviera muriendo de hambre y allá tienen una vida mejor. ¿Quién no tiene familiar en Estados Unidos hoy en día? Y mire, yo soy abogado independiente, yo hablo con el taxista, con el del mercado y realmente están decepcionados. Realmente entiendo que no se va a resolver en 2 o 3 años, pero por lo menos ir ya, que se vaya viendo las condiciones, pues marcando la pauta. ¿Y usted cree que peleando ahorita con la embajadora no nos va a resolver? ¿El FMI de quién depende? ¿El Fondo Mundial de quién depende? De Estados Unidos. Raúl, solo esto y ya no tercio más con eso para que el compañero sí, León porque al León lo veo bien calmado, sí, bien, solo escuchando. Entretenido. Es que a mí me parece que yo a esta altura, yo ya estoy casi cerca de jubilarme y yo digo, no podemos dejarnos sorprender con muchas cosas cuando se dice, este gobierno no ha generado las posibilidades. Miren, señores, cuando nosotros revisamos la historia de Honduras, y les pido disculpas, ¿verdad?, por la pasión, porque yo estuve en una maestría de gestión de desarrollo, la que dirigió Guillermo Molina Socano, y hablábamos de debates intensos, tanto de los que eran pro-neoliberales como los que teníamos otro tipo de postura. En la maestría en sociología política también, ¿verdad? De políticas sociales en Costa Rica y en otras áreas de debates en Congreso en América Latina de sociología. Y sí, veíamos esos elementos. Por ejemplo, era uno de los temas candentes, ¿verdad? La idea de crear tratados de libre comercio con todo el continente. Estados Unidos tenía esa pretensión. Frente a eso, ¿qué ocurrió en el caso de Honduras, ¿verdad? Estados Unidos y Centroamérica? No se logró, ¿verdad? Estados Unidos no lograron ese proyecto de un mercado libre para todos sus productos en todo el continente, ¿verdad? Pero sí lograron tratados de libre comercio con Canadá, México y Centroamérica. Nos ofrecieron y nos dijeron, esta es la gran panacea, vamos a tener empleo, el capital va a fluir y van a ver, etcétera, no se opongan, ¿verdad? Los cabeza calientes, yo recuerdo, ¿verdad? Porque en ese momento estaba un movimiento fuerte del Bloque Popular y otras organizaciones que denunciaban esa dinámica que no era solo Honduras, sino que en América Latina. ¿Qué fue lo que pasó también en el gobierno de Juan Orlando, fundamentalmente, y de Pepe Lobo? Hubieron allá en San Pedro Sula, en ese hotel se llenaron cantidad de eventos para que llegaran empresarios a nivel internacional y que iba a haberse foros de inversión y toda la cuestión. Sí. ¿Dónde está la solución? Es cierto. ¿A qué llegamos nosotros después de ese gobierno? A ese dato que acabo de utilizar el abogado, disculpe que no lo personalizo, pero sí estoy en contra de situaciones que a veces, ¿verdad?, se dan datos allí sin realmente tener un respaldo. Se manejó, y lo voy a decir, la CEPAL, que Honduras tenía 8 de cada 10 hondureños viviendo en pobreza. Correcto. Entonces, esto, ¿verdad?, de la situación de la falta de empleo, la situación de pobreza, no lo ha creado Xiomara Castro. No lo ha creado este gobierno, ¿verdad? Es una situación estructural, y no hace nada por estructural y difícilmente, a menos que se tenga, yo creo, ¿verdad?, que hay unas películas ahí famosas que hay un tipo que aparece con la varita mágica, ¿verdad?, y que resuelve cosas de inmediato. Y sobre todo en política pública, que yo creo que el abogado León conoce un poco de estas temáticas, cuando la política pública, ¿verdad?, lleva cantidades de
además de requisitos de situaciones previas, diagnósticos, situaciones que tienen que ver con la propia comunidad y con los contextos internacionales, de la política internacional, la política económica, que son variantes. Entonces, es difícil achacarle a un gobierno, ¿verdad?, que no se haya resuelto. Y el tema es que cuando miramos fino, nos vamos a dar cuenta que Honduras sí ha avanzado, ¿verdad? Que hay un salto cualitativo en muchas situaciones, incluso sobre esos temas de empleo. Las relaciones, ¿verdad?, que el país ha establecido, ¿verdad?, dan expectativas y dan esperanzas, pero cuando asumimos una postura nuevamente, como ha sido lo histórico, difícilmente vamos a encontrar, ¿verdad?, elementos positivos, porque queremos nuevamente, en el caso, por cierto, algunos empresarios, ¿verdad?, quieren seguir teniendo los privilegios que tenían antes, ¿verdad?, hace algunos años, que los grandes negocios público-privados, que por cierto está en una de las agendas de uno de los candidatos, que esa es la mágica solución, ¿verdad?, sigan generando capital para engrosar los bolsillos de los privados, pero no del Estado. Ese Estado cada vez se achicaba más. Y por ello se produjo en Honduras en los últimos años, ¿verdad?, antes de la pandemia, una huelga enorme en la cual se unieron maestros y médicos para pedir la no privatización. Porque es que no es que van a vender, hey, te vendo este hospital, te vendo esta cama de este hospital o te vendo esta escuela. No, se privatiza cuando se reduce la capacidad presupuestaria para atender problemas tan emergentes como los temas de salud. Cuando estaban desatendidas esas escuelas, las aulas de clase en deterioro, los techos de esas escuelas, y por lo menos, ¿verdad?, ahora tenemos proyectos de reconstrucción, que para mí no es la solución, se los digo, no es la solución reconstruir escuelas, necesitamos construir nuevas escuelas, ¿verdad? Pero esas son parte de situaciones que se van dando. Y en el tema de infraestructura, que también sirve para el desarrollo, las carreteras. Yo recuerdo que una diputada famosa de la oposición decía, 2 o 3 meses después de haber perdido las elecciones, les hemos dejado con las mejores carreteras de Centroamérica. Y me toca viajar a mí, ¿verdad?, por temas de salud de mi familia, a la costa norte, destruyendo 2 llantas, ¿verdad?, por los enormes agujeros que dejó el gobierno anterior, y que no necesariamente fue ese gobierno, hay que entenderlo, que hubo tormentas, pero realmente la plata que se manejaba o la capacidad con que se hacían esos pavimentos muestra mucho de cuál era la esencia de esos políticos cuando vinieron gobernando por décadas. Entonces, con eso, Raúl, y de nuevo, abogado, le pido disculpas porque no es mi intención, Raúl conoce, sí, pero bueno, a veces se apasiona. Sí, este educado pero acalorado debate, ¿usted lo ha visto ahí que nada? No, yo estoy... Yo llego a una conclusión, Raúl. Ajá. Digamos, es muy difícil llegar a un acuerdo de las necesidades de un país cuando existen visiones diferentes y no hay interés de ablandar en la posición de cada visión. Digamos, entre blanco y negro existen muchos tonos de grises. Y digamos, una de las cosas que nos ha faltado en Honduras a nosotros es poder construir los grises. O es negro o es blanco. Si no te gusta el negro, pues aguantate. Y no te gusta el blanco, pues aguantate. Y yo creo que eso es lo que no nos ha permitido construir una agenda de desarrollo. Y la falta de esa agenda de desarrollo es la que nos lleva a este tipo de debates. Voy a explicar por qué. Y yo lo he dicho ya aquí, Raúl, con usted, y lo hemos discutido. Yo nunca creí que Xiomara Castro iba a resolver los problemas de Honduras. ¿Por qué? Porque es imposible apagar un incendio de 100 hectáreas con una pailada de agua. Y Honduras es un incendio de 100 hectáreas. Tenemos problemas de todo. Entonces, cualquier pailadita de agua es inefectiva ante un incendio de ese tipo. También creo yo que lo que nos ha faltado es construir como sociedad una visión a largo plazo de lo que queremos como país. Aquí estamos hablando que este gobierno no resolvió. Y decía mi amigo Héctor, este gobierno no ha resuelto o no ha intentado resolver. Pero también decía mi amigo Armando, que el Partido Nacional no resolvió. Y mencionaba a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández. Pero nadie menciona a Ascona, a Callejas, a Reina, a Flores, a Maduro. Hemos tenido 10 presidentes. Y ninguno de los 10 presidentes resolvió. Y lo he dicho también tajantemente muchas veces. No son los políticos los que nos van a resolver los problemas del país.
Es el país cuando todos decidamos una agenda conjunta. Correcto. Pero como estamos metidos en una agenda de que esto está malo, que esto está malo, que lo que yo digo está bueno, lo que yo digo está bueno, se va a ir este gobierno, va a venir otro y el otro no va a resolver tampoco, Raúl. Venga el que venga, no va a resolver, porque en 4 años nadie resuelve un problema del país. Los países que resolvieron sus problemas, le puedo dar un ejemplo, España, era el país más pobre de Europa. ¿Qué hizo la Unión Europea? Le dijeron, construí un plan a largo plazo y nosotros te lo financiamos. 15 años después, España se convirtió en un país autosostenible. ¿Cómo salió Colombia de sus problemas de violencia y de desatención social? Proyectos a 15, 20 años. Aquí estamos improvisando que lo que la presidenta diga, lo que el otro no hizo, lo que yo voy a ir a hacer. No va a funcionar, Raúl. Y el problema aquí es simple. Hay un dicho bíblico que creo que todos hemos escuchado. El deudor se vuelve esclavo de su acreedor. ¿Cierto, Sí, Armando? correcto, ahí está. El problema nuestro como país es que somos un país altamente deudor. Correcto. Y como a Armando le gusta mucho mencionar el pasado, hablemos del pasado. Después de que perdimos el 80% del sistema productivo del país, el presidente Carlos Flores entró a una iniciativa de países altamente endeudados sin capacidad de pago, a los cuales le pidieron el plan de reconstrucción nacional para condonarle la deuda. Ese plan de reconstrucción nacional después entró a manos de Ricardo Maduro, que se le llamó Objetivos de Desarrollo del Milenio. Después entró a manos de Manuel Zelaya y se le llamó Estrategia de Reducción a la Pobreza, y en el 2007 se condonó el 50% de la deuda externa, que en aquel entonces eran cerca de 8.000 millones de dólares. Ok, pero hay que aclarar, ese dinero no se lo daban. No, ¿verdad? condonación. Porque Sí, también, también eso genera mucha especulación Y nadie de que manejaron ese dinero. Eso se realizaba como compensación a políticas públicas. Y yo no he aplicadas. mencionado de que se lo dieron, Ok, condonaron, dije. De acuerdo. Sí. ¿Y qué era la condonación? En vez de pagarme la deuda a De mí, acuerdo. inviértanla en proyectos de desarrollo. Así Y es. tenía indicadores del 2007 al 2015. Así es. A ampliar la cobertura de educación en un 80%, ampliar la cobertura de salud en un 85%, y había que cumplir una serie de indicadores. De acuerdo. ¿Se cumplió? No se cumplió. No se cumplió. El primer año la RP fracasó. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de país que es el gobierno de turno el que debe resolver los problemas y no una estrategia a largo plazo. Como somos un país endeudado, nos guste o no, estamos sometidos ante el acreedor. ¿De acuerdo? Sí. Métase usted una deuda con 10 tarjetas de crédito y después va a ver cómo lo van a poner los bancos. Sí. No pague usted el préstamo de la casa y va a ver cómo lo va a poner el banco, le va a quitar la casa. Nosotros como país estamos en la misma condición, endeudados. Que uno de los factores que produjo mayor crisis, ¿verdad?, fue ese golpe de Estado. Porque Bueno, claro, el golpe de Estado nos afectó horrible. A partir de ese golpe de Estado, esos procesos de condonación o accesos a financiamiento fueron cortados. Claro. Bajo una óptica de supuesta ética en el contexto de la cooperación internacional, cuando sabíamos, y aquí lo acaba de decir el abogado, quién maneja el Fondo Monetario Internacional. No, pero tal vez Claro, el mayor que financia en Estados Unidos. Me permite terminar mi idea. Démosle. Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo con Héctor. Con Héctor estoy totalmente claro. Si nosotros nos vamos a dar pecho de digamos, soberanía, constitucionalmente la debemos tener. Autodeterminación de los pueblos, claro, cada sociedad, aunque usted le deba la casa al banco, que pone las reglas de su casa es usted. Sí. ¿De acuerdo? O sea, estamos claros. Pero si nosotros nos vamos a pumpunear que no necesitamos nada de los Estados Unidos y que esos 3 niveles de menos salario que reciben nuestros hondureños, porque no es dinero regalado, ¿es cierto, Armando? Lo trabajan los hondureños. Los intereses altos, sí, perdón, sí. Y ese dinero Trabajo viene bárbaro. porque ellos lo trabajan. Pero si nos vamos a autopumpunear, entonces estoy de acuerdo, Héctor, seamos autosostenibles. No le debamos. Claro. Si somos dignos, entonces no le debamos. Pero ¿hasta qué punto esa deuda realmente, en el caso concreto, no solo Honduras, América Latina, ¿verdad?, que se contrata a través de Banco Mundial, de Fondo Monetario Internacional, realmente han sido... No, es que se lo han robado, la corrupción se lo ha robado. Si aquí debemos 20.000 millones de dólares que estamos pagando, Sí. que tradúzcalo en lempiras, es un dineral. Una barbaridad. Y ese dinero nunca llegó al pueblo, se lo robaron. La corrupción, las redes Los de corrupción. propios técnicos Ok. que montaba el Banco Mire, Mundial, el la Fondo pregunta Monetario es lo siguiente. Internacional, Usted se acordará, Raúl, funcionaban.
Cuando entramos al tema del Tratado de Libre Comercio, uno de los más grandes errores que cometimos en Honduras, porque firmamos de la noche a la mañana el Tratado de Libre Comercio por no quedarnos fuera del barco y no preparamos a todos nuestros productores hondureños y por eso estamos desactivados productivamente. Usted recordará que en los préstamos que emitían los organismos internacionales, ellos ya calculaban el riesgo de pérdida por corrupción. Y entonces decían los organismos, ok, le vamos a prestar 10.000 millones de dólares a Honduras, pero ya sabemos que el 12% se va a perder en corrupción y aún así lo prestaban. Digamos, nos ha faltado todo un proceso de gestión, estamos totalmente de acuerdo. Desde esos organismos internacionales no está explícito, implícitamente el tema de la corrupción. Y no estoy hablando de los 10 gobiernos o los 3 gobiernos anteriores. A través de esa historia, después de la Segunda Guerra Mundial, esa fue la dinámica. Pero quiero plantearle esto. Si somos un país autogestionado por nuestra autodeterminación, que insisto, ese debería ser nuestro fin, ahí debemos apuntarle. ¿Cómo es posible que digamos, volvamos a donde arrancamos hace un tiempo, que el tratado de extradición hay que cancelarlo porque es intervencionismo, pero vamos y decimos financiemos el ferrocarril interoceánico y eso no es intervencionismo? Digamos, o somos o no somos, Armando. No, es que hay un negocio, hay que diferenciar entre yo les voy a pedir, hey, dame dinero para hacer esto. Cuando estamos hablando de este tipo son inversiones, son negocios enormes, porque hay una contraparte también que lo podía hacer. Y yo escuché, perdonen este tema también, porque yo creo que ese auditorio está siendo muy inteligente y vuela rápido con respecto a situaciones. En el programa de uno de los candidatos de la oposición, ¿está el ferrocarril, sí o no? Ah, no, claro. Entonces, está diciendo que en contra jamás de que vaya a ser China, ¿verdad? Que yo lo digo con nombre y apellido, el que financie el proyecto de ferrocarril. ¿Por qué? Porque preferimos, y que no es gratis, es un negocio, un ferrocarril concesionado por 30, 20 años o lo que sea, es negocio para quien invierte, no es simplemente, ¿verdad? Vamos a rogarle a aquel para que invierte. Se trata de negocios. Pero en el mundo globalizado debemos tener en claro que los procesos de las relaciones internacionales también implican, ¿verdad?, esa dinámica. Pero yo concluyo con esto justo ahí. Comercio. Usted no puede separar las relaciones internacionales de comercio o de cooperación con la diplomacia. No pueden ir separados. La diplomacia es la herramienta universal para la vinculación de la geopolítica, de la economía, de la geoestrategia, de lo que usted desee. Sí, pero no es la paz del Papa y todo lo demás. La diplomacia es un instrumento en el cual las relaciones, ¿verdad?, entre, ya sea de carácter económica, política, militar, pueden ayudar a resolver y a encontrar acuerdos fundamentalmente. ¿Y cuál es el problema en el cual ganen las partes en igualdad? ¿Y cuál es el problema que yo veo acá? La declaración de la embajadora fue pública. ¿Sí? Y esa declaración golpeó. Genera una reacción pública a través de redes sociales. Sí. Que yo estoy en contra de que se gestione un Estado a través de redes sociales. O sea, o estoy muy rezagado en la modernidad, pero estar gestionando un Estado a través de que el país hermano lo hace permanentemente, El Salvador también, yo no estoy de acuerdo. La diplomacia que acaba de decir Armando, que es para dirimir esas diferencias, es lo que debimos haber aplicado. Embajadora, venga, siéntese, llegar a un acuerdo y hacer público el acuerdo de lo que se permite y lo que no se permite. La embajadora ha opinado de todo aquí, ¿verdad? No, claro. Raúl, pero podemos entender detrás de esas declaraciones que está diciendo. Si mi ministro, que es mi gobierno, se reúne y acuso a aquel que es delincuente y toda la cuestión, entonces estoy acusando indirectamente de que mi ministro es, ¿verdad? Y tiene todo el derecho la presidenta de salir en una postura de defensa frente a esa situación, porque es una ofensa. Y aún, voy a terciar sobre algo, porque quiero tenerlo, y aquí tengo 2 abogados, allá en ese auditorio también hay abogados. Nadie puede, ¿verdad? Y aquí se alegó durante los juicios de Juan Orlando, mientras no ha sido vencido en juicio. Esas acusaciones en contra de funcionarios de Venezuela, hay una manipulación enorme, ¿verdad? Y imagínense que han estado pagando dinero, millones. ¿Qué es lo que ocurre? Ya pareciera que fue de aquel oeste, donde pegaban supuestamente el más buscado, aunque fuera inocente, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve? El deseo de matar a alguien o detenerlo para lograr el objetivo. Pero hay
realmente una justicia en medio de todo eso? ¿Hay el derecho a No, defensa? no. ¿Hay la otra parte? Es que estamos de acuerdo. Cuando estamos en desigualdad, Es que estamos de acuerdo, una potencia económica sin que ha ánimo manipulado, de monopolizar. Perdón, que ha manipulado, es que hemos caído también, Armando, ha manipulado la justicia pero en el hemos mundo. caído. Y en Estados Unidos no es cierto que sea la justicia lo más perfecto. Armando, ¿cuántos negros han sido llevados a la silla eléctrica? Sí, pero quiero plantear algo. Hemos caído erradamente Ajá. desde la elección de Venezuela en un debate nacional por Venezuela. Como que los problemas no nos ajustan aquí, necesitamos problemas externos. Bueno, vamos allá de eso. Hemos tomado posiciones en defensa y en contra del proceso electoral de Venezuela cuando a nosotros no nos compete, porque nosotros decimos autodeterminación, respetemos la autodeterminación. Sí. Que estemos de acuerdo no es problema de ellos. Cerremos. ¿Con qué queda Honduras? Cerremos este tema para ir a los otros. ¿Cómo va a quedar Honduras, Estados Unidos? No, hay que tener un diálogo serio. Hay muchos funcionarios que están preocupados porque creen que les van a quitar la visa. Ahí, entonces. Pónganse claro, ¿están o no están en la...? Bueno, es que ese es otro problema. Hay muchos funcionarios que están en contra de lo que Estados Unidos pretende, pero les encanta ir a pasar allá a Miami sus vacaciones. O están escondidos por este conflicto. Bueno, hasta aquí el sociólogo ha andado por allá. Trabajando allá en alguna comida rápida allá, mami. O sea, jamás he tenido el privilegio de gozar de una visa norteamericana. Yo cerraría, Raúl, en que debemos evitar una fractura, no porque el imperio, como se le llama desde algún sector, debe prevalecer. Es porque todavía no tenemos la capacidad de caminar solos. Porque si tuviéramos la capacidad de caminar solos, no andaríamos buscando a China. Y después de esto, para usted, Laura Dogu, ¿cómo queda con este gobierno? Para mí debe haber un diálogo serio. Ella, entiendo, su misión termina dentro de poco, ¿no? Sí, termina dentro de poco. Creo que no le queda ni un año. Más o menos. Son periodos cortos. Menos. Pero, digamos, si tanta incomodidad hay de la declaración pública que hace la embajadora, que es cierto, opina demasiado, entonces habían mecanismos. Pedir cambio de embajador. Por eso. O sea, habían otros caminos. Diplomáticos. Pero meter el tema de extradición como medida disuasiva del malestar, claro, golpea a Estados Unidos porque Estados Unidos quiere llevarse narcotraficantes de aquí por su problema de salud. ¿De acuerdo? Golpea a Estados Unidos, pero nos afecta a nosotros. Correcto. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos para buscar justicia en materia de narcotráfico actualmente es la extradición. No tenemos. ¿Cómo queda entonces? No, ahorita tenso. Yo creo que vamos camino a una ruptura si no lo corregimos. Yo la marqué de un inicio. Yo estoy de acuerdo que un jefe de Estado, un presidente, puede hacer un reclamo formal, pero siempre por los mecanismos diplomáticos. No quiere venir a amenazar con un acuerdo de extradición que más nos ayuda que nos perjudica. Y segundo lugar, si se atreven a derogar en el Congreso ese acuerdo de extradición, van a tener represalias económicas, de colaboración, y en los bancos, de la condonación de intereses. Eso no va a quedar haciendo más. Y realmente ahí, incluso los hondureños allá, van a terminar pagando los platos rotos. Doctor Orellana. Bueno, yo creo que realmente toda acción provoca una reacción. Entonces, frente a este tipo de declaraciones... ¿Quién provocó la reacción? La embajadora. Ahí ha sido una práctica en los últimos meses, en los últimos años, ¿verdad?, de esa actitud injerencista. No tiene otro título en términos de relaciones internacionales, ¿verdad?, cuando se opina sobre política interna estando como representante diplomático de un país. Entonces, eso afecta obviamente la imagen, aunque sea entre líneas, está afectando la imagen del gobierno, del ministro, en todo caso, por el hecho de sentarse a una reunión, ¿verdad? Entonces, me parece que, y lo otro que tiene que ver con esa situación de la extradición, también son temas de gobierno, de autonomía, definir si existe o no, ¿verdad? En el caso de nosotros, vemos gobiernos aquí cercanos en Centroamérica, el gobierno de Nicaragua, y otro gobierno más, no soy el único, ¿verdad? No tiene esa prerrogativa de la extradición. Y entonces eso no lo hace ser fuera de contexto, cuando realmente ellos administran su justicia desde adentro. Yo creo que hemos tenido un sistema débil, pero lo estamos fortaleciendo. Entonces, esto ha generado ruido, ¿verdad?, esta situación,
Pero si de forma, ¿verdad?, inteligente se resuelve, de ambas partes, no quiero decir que solo de unas partes, porque lo que está poniendo al desnudo, repito, es esa intención de injerencismo para más adelante. Esto de ahorita son declaraciones y que se queda a nivel de redes sociales, genera la polémica, pero hay una intención de injerencismo mayor en elecciones internas y en las elecciones generales. ¿Por qué? Porque no todos los Estados Unidos, hay que reconocerlo, ¿verdad?, están en una línea de querer hacer caer o frenar proyectos alternativos, no solo Honduras, sino en toda América Latina. Y eso es lo que está detrás de todo esto, Raúl y auditorio y colega, ¿verdad? Disculpen, no es otra cosa más que el interés norteamericano de esa geopolítica, que quieren que siga siendo, ¿verdad?, unipolar. El poder solamente es del norte, cuando el mundo está abierto hoy en día a otras relaciones y Honduras tiene derecho, como cualquier otro país del mundo, a establecer relaciones y convenios en diversas áreas. A mí me gustaría, por ejemplo, ¿verdad?, como educador universitario, que mis estudiantes fueran a cualquier país, a China, a Japón, a Corea, a Vietnam, a Venezuela, en intercambio. ¿Por qué no? Solo por ponerle el epíteto de que son países comunistas y lo demás, podemos aprender mucho de esos, podemos potenciarnos, pero cuando generamos ese supuesto eje del mal, ¿verdad?, y todo lo demás, lo que estamos haciendo es queriendo, ¿verdad?, de alguna manera impedir que esos países que tienen alternativas o proyectos diferentes al estilo norteamericano tengan la posibilidad de desarrollarse. ¿Por qué no se le quita el bloqueo a Cuba? Si tanto hablan de eso, para ver qué tan bien le va a Cuba, ¿verdad? ¿Por qué no se le permite a Venezuela que comercialice su petróleo, que le vendan los químicos para procesar, ¿verdad?, la gasolina, el diésel o todos los demás componentes que están bloqueando a los norteamericanos, para ver qué tal le va a ese país? Si no, se convertiría en una potencia económica. Pero claro, cuando tienes de alguna manera la potestad de cerrar los grifos, ¿verdad?, para que no llegue agua donde el vecino, estás haciendo maldad. Y de eso se trata, ver con objetividad la política internacional bajo esa lógica de la hegemonía norteamericana, en la cual se apoya a neofascistas, ¿verdad?, a gente con proyectos extremos, como en el caso de Argentina, el famoso Milei, ¿verdad?, que con irracionalidades a la larga, ¿verdad?, está afectando a ese pueblo argentino, entre otros casos. Vamos a hacer una pausa, al volver vamos a hablar, se acercan las elecciones, todavía no hay presupuesto, al volver lo hacemos. Bien, continuamos, vamos ahora al tema de las elecciones internas, se acercan las elecciones y todavía hoy es 30, viernes 30, en el Congreso Nacional no se ha aprobado el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electorales para el proceso electoral interno. Debería Libre ya no insistir en el artículo 3 que mantiene estancada esta discusión en el Congreso, don Luis. Mire, fíjese, Raúl, que yo estoy convencido de algo. El problema per se no es el decreto transitorio, ni el artículo 3 en su totalidad. El problema es la colita que dice y los datos del acta en el inciso 2, donde justo están sugiriendo un acta electrónica. Hola, estoy grabando Eso es un lo programa que ha paralizado la posibilidad de aprobar el presupuesto, que dicho sea de paso, lo complicaron porque quisieron. El procedimiento simple era, llegó la solicitud, CNE justificó, aprobado por parte del Congreso y que Finanzas buscara los recursos para entregarlo. Pero entraron a una discusión técnica que me parece que es lo que ha causado que hoy estemos sin el presupuesto, que también ya lo he dicho, 1.492 millones me parece muy alto para 3 partidos políticos, cuando la elección general 2021 nos costó 1.600, es decir, 108 millones menos. Pero entiendo las justificaciones del Consejo Electoral, los costos están más altos, hay nuevos espacios que cubrir, entonces vaya, aprobémoslo. El problema es hablar de esa acta digital, que yo nunca he estado en contra de las actas digitales. Yo creo que Honduras debe dar un paso hacia digitalizar acta y hacia digitalizar voto, pero sí creo que ese paso debe ser progresivo, Raúl. Yo estuve muy compenetrado, usted lo sabe, en el proceso electoral 2021. Y una de las debilidades que se encontraron fue que las personas que los partidos políticos asignan para las juntas receptoras de votos tienen problemas técnicos o de tecnología. Muchos centros de votación no arrancaron en tiempo y forma
porque los miembros de la Junta Receptora no podían conectar un escáner, no podían conectar la impresora, no podían conectarse al satélite, no podían hacer la prueba del sistema antes de abrir las urnas. Entonces, digamos, tenemos un tiempo muy reducido para introducir, adicionalmente a la dificultad técnica que ya hay, un acta digital. También el argumento que ha tenido la oposición en el Congreso Nacional ha sido que el oficialismo, Libertad y Refundación, que lo que buscan es evitar el fraude a través de inflar votos. Yo estoy de acuerdo. Hemos tenido diputados que sacan 300,000 votos en una primaria y sacan 20,000 en una general. Claro. Y tenemos diputados actuales en el Congreso Nacional que sacaron 30,000 votos y son diputados, y otros que sacaron 150,000 y quedaron fuera. Entonces, digamos, hay un problema de sistema. Claro, el contexto legal a través de un residuo no facilita ciertas cosas. Pero yo quiero plantear esto, Raúl. Aunque hay que entrar a un acta digital, no podemos entrar corriendo, porque no tenemos la capacidad de poder hacerlo. No tenemos la conectividad que garantice la transmisión de un acta digital. Voy a decir por qué. 2021 El Salvador nos prestó 2.500 hosts para conectarnos satelitalmente en zonas donde no teníamos acceso a Internet. Entonces, digamos, hay que cubrir mucha capacidad técnica para entrar a un acta electrónica, y que yo no creo que es la garantía de inflación, y yo he venido haciendo una propuesta en los últimos días alrededor de esto. Primero, porque si lo que quiero garantizar es que el acta física dice 100 votantes y está firmada por todos los miembros de la Junta Receptora de Votos, y quiero digitar esos datos para compaginar de que el acta física dice 100 y que vía un acta digital me mandaron 100, eso no le va a dar seguridad. Si ya los miembros de la Junta Receptora de Votos fueron vendidos, fueron comprados, llegaron a un acuerdo, como usted quiera, que nosotros sabemos cómo funciona el conteo y llenado del acta. Ya hicieron un acuerdo, Armando, de inflarle los votos a Raúl Valladares, se los van a mandar inflados en el acta física como en el acta digital. O sea que ahí esa no es garantía. Segundo, para mí hay un procedimiento más simple, teniendo en cuenta el tiempo, porque esta semana hubo Congreso Infantil. Hay que esperar la convocatoria del presidente, y así como cerró esa sesión, el antecedente me dice que no la va a abrir el próximo martes hasta que tenga el acuerdo, y hasta tener el acuerdo tuvieron paralizados 6 meses del Congreso Nacional para elegir un fiscal general. Así que a medida pase el tiempo, menos oportunidad hay de poder contratar este sistema de transmisión, que en 2021 ya fracasó, Raúl. En 2021 aprobaron el presupuesto en el mes de noviembre. El Consejo Electoral envió una convocatoria a 10 empresas de manera directa. De esas 10, solo 6 postularon. De las 6, 2 se retiraron en el proceso. Y de las 4 que quedaron, ninguna logró cumplir los requisitos. Las 4 iniciales que decidieron no participar, su argumento fue: no hay tiempo para montar lo que ustedes piden. ¿Qué significa? 2021 se declaró desierto el proceso. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Vía decisión del Consejo Electoral se crearon las comisiones departamentales de los partidos políticos, que eran los responsables de recoger las actas a nivel de cada departamento y enviar el conteo al Consejo Electoral en un sistema hecho en casa. Yo creo que vamos a terminar repitiendo ese escenario, lastimosamente. No vamos a poder contratar una empresa, no vamos a poder montar un sistema de transmisión, y si queríamos garantizar, Raúl, que el acta no venía inflada, ya tenemos la herramienta para hacerlo, el lector biométrico. La gente que no conoce el lector no entiende que el lector es una mini computadora. Ahí usted puede conectar un escáner, puede conectarlo a una red, puede conectar hasta un monitor en ese equipo. El lector biométrico tiene la capacidad de emitir un informe determinando cuántas personas votaron en esa Junta Receptora de Votos. Si yo cotejo el informe del lector biométrico con el acta, y el acta me dice, traigo 100 votos, y el lector biométrico me dice, solo 60 hondureños votaron acá, claro que está inflada a 40. Se ahorra el problema. El problema, Raúl, no es la voluntad política, es realmente la necesidad de que no haya un proceso transparente. Y yo creo que estamos llevando al Consejo Electoral a la misma posición que la tuvimos en 2021, contra el tiempo, sin capacidad técnica, improvisando. Yo lamento que esto que se pudo haber resuelto en mayo,
estemos ya en septiembre prácticamente y no se resuelva, solamente porque a los políticos les convienen los procesos donde la crisis les permite llegar a los acuerdos que necesitan. Armando. Bueno, yo creo que es más allá de eso. Aquí una de las cosas que hay que preguntarnos qué es la democracia. Y si esa preocupación por la democracia es la voluntad del pueblo, ¿verdad? Los mecanismos que se deben utilizar para garantizar que no se falsee la voluntad del pueblo, ¿verdad? Debe de ser de alguna manera la prioridad en estos gastos. Por otro lado, aquí hay cantidad de dinero, millones que se están invirtiendo. Y hay que reconocerlo, ¿verdad? No solamente estos dineros van a parar a los bolsillos de los políticos, sino van a empresarios, ¿verdad? A negocios donde pueden estar tanto los técnicos en procesamiento de datos. Son casi 1.500 millones lo que están pidiendo. Millonadas. 1.500 millones. Transporte, etcétera, cantidad de situaciones. 600 más de la Entonces, 400 son para el Raúl, sistema de en un transmisión. país tan Correcto, pobre, sí. 1.500. Pero el punto es, esto nos debe garantizar de que lo que se resulte de esa elección sea realmente la evidencia de la voluntad del pueblo. Pero porque Aquí invertimos lo eso, repetimos Armando. de nuevo. Armando, pero ¿por qué estamos invirtiendo 1.500 millones? Porque los políticos son mañosos y no respetan la voluntad. Si fueran honestos nos ahorraríamos esos eso. políticos que mencionamos, de alguna manera, son los que representan intereses de grupos de poder, de grandes negocios. Aquí no nos engañemos y nosotros conocemos muy bien. Esos diputados que se mencionaron aquí, que se inflan, ¿verdad? Reciben plata de grupos de la economía oscura, que no solamente es eso que pensamos de narcotráfico, sino hay otro, ¿verdad? Que son negocios que más adelante van a garantizarle esos políticos en el Congreso, como diputados, contratos, etcétera, cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, ese manoseo que se hace, ¿verdad?, al interior de estos procesos electorales puede reducirse en la medida en que hayan garantías, y lo que se está pidiendo es esa garantía, ¿verdad?, a través de esa, porque lo que estamos viendo y lo que se está mencionando con respecto a la digitalización, que es lo que hace en el caso de la famosa boleta, lo que hace es procesar y sistematizar, pero yo estuve en mesa, ¿y qué es lo que se hace en las mesas? ¿Verdad? De alguna manera, sacar los datos, empezar a contarlos y a mano. Claro, ¿qué es lo que pasa con esta mano? Que esta mano puede convertir un 3 en un 5. ¿Verdad? Y los demás que eran cualquier otra cantidad, ¿verdad? Les agrego una cantidad de cero. Y esa mano puede apretar un 5 en vez de un 3 también, en el botón. pero hay un o sea, sistema que puede eso no le ser garantiza supervisado, nada. que puede ser monitoreado, ¿verdad? Y que hoy en día, además, la rapidez del procesamiento de la información. Disculpen, pero en algunos casos nosotros justificamos y en otro, ¿verdad?, decimos no se puede. Cuando estamos diciendo Honduras puede hacer cosas, puede avanzar, pero en esto no queremos que avance. Entonces me parece que aquí hay también otra lectura que hacer, ¿verdad? De alguna manera, hasta qué punto esa permisidad quieren también, no solo para inflar a candidatos, alcaldes, a diputados y candidatos presidenciales, sino inflar partidos políticos también. Mire, porque ahora nos está diciendo el Partido Salvador de Honduras que va a participar en las elecciones internas. Me llama la atención cuando ha sido, ¿verdad?, en el pasado, partidos pequeños, partidos bonsai, partidos, ¿verdad?, de maletín, que han sido grandes negocios y ahora sí quiere participar. No te preguntas por qué, Raúl, no se pregunta el auditorio por qué quieren participar. Sí quieren participar, pero quitándole todas estas trabas. Hay varios diputados que no se fueron con Salvador Narrala al Partido Liberal, que siguen en ese Partido Salvador de Honduras, claro, y que son diputados pero en este quieren momento. inflarlo porque después quieren hacer una unidad de todos el Partido Nacional Intujo, que está en crisis, ¿verdad? Con esa posibilidad de inflar, puede aparecer como una potencia electoral, como nos dijo pues, durante mucho tiempo el expresidente, ¿verdad?, Juan Orlando, el partido más grande, enorme, organizado de Centroamérica. Claro, cómo no, si venían inflaban en procesos de elecciones internas. Entonces me parece que ya no estamos en ese tiempo de la ingenuidad. Hay que exigir mecanismos, ¿verdad?, que garanticen la posibilidad de tener un control y no falsear la voluntad del pueblo. De eso se trata. Para los mecanismos, que claro, lo pueden hackear o pueden incluso hacer que esas empresas no participen porque puede haber presión internacional, no hablemos de ingenuidad, sabemos, ¿verdad?, tanto al interno como a nivel internacional para que no participen y generar esa imagen, ¿verdad?, de que no se logró, etcétera. Pero sí se puede y a través de la cooperación, ahí está México, ¿verdad? Ahí están otros países que pueden ayudar también, así como se mencionó de que El Salvador nos prestó eso. Estoy seguro que si solicitamos a tiempo, el CNE, apoyo a otras instituciones, esta República Dominicana se puede hacer. Estoy de acuerdo. Se puede, pero con tiempo, Armando. Correcto, O sea, se puede. Estamos Raúl, a cuántos meses. Mi posición es esta, mire. Estamos ya a las puertas de un nuevo proceso electoral.
creo que no hay ambiente para hacer una reforma o una modificación al proceso electoral. Eso genera miedo. No se puede ir a elecciones internas sin presupuesto aprobado. No, ¿cómo? ¿Compras directas? Si son 3 millones de... Son 3 millones... Mire lo que dijo el presidente del Congreso cuando estaba leyendo el presupuesto. Están habilitando 3 millones de papeletas por partido político. Y a mí me preocupa esto. Mire, Raúl, perdón. Sí, pero mire, ¿cuántos votantes sacó el Partido Libertad y Refundación en las elecciones internas de 2021, Armando? 800.000 votantes. 300.000. Ajá. ¿Cuánto sacó el Partido Nacional? 900.000. ¿Cuánto sacó el Partido Liberal? 300.000. No, eso fue generales. Sacó como 700.000. 700.000. Casi 800.000. Dejémoslos en 8 los tres. Bueno, son 2.400.000 votos. Ajá. Ajá. Lo que se traduciría en 2.400.000 papeletas. Ajá. Y van a imprimir 3 millones por partido. Ajá. Son 9 millones ahí. El negocio de las papeletas. Claro, por eso digo, es negocio. O sea, todo es negocio. La democracia es plutocracia. Y antes de devolverte la palabra, perdón, otro tema importante, Héctor, perdón, es el tema de que de ese porcentaje hay una cantidad de dinero que se le da a cada partido político. El negocio es ese. Y que no dan cuenta. Y que no lo tú liquidan. sabes. Que no es... Bueno. Incluso esos candidatos que aparecen, ¿verdad? Como no se liquidan. corruptos, se han hecho y han abusado de ese dinero. Ahí están los reclamos, están las denuncias en las redes sociales. Búsquenlo porque aparecen como puros, como perfectos, pero en el fondo ese negocio de las elecciones, tanto internas como generales, también sirve para estos círculos económicos, para enriquecerse. Entonces yo creo que se debe garantizar. Y no es la excusa del presupuesto, sino el tema también de garantías. Yo creo que esas garantías deben de darse. Y si necesitamos pedir apoyo de cooperación, hablando de la cooperación externa, lo podemos hacer, así como se pidió a Salvador, se puede pedir, y no necesariamente irnos hasta allá, hasta el norte. América Latina, Centroamérica nos puede ayudar de alguna manera a garantizar eso, pero sin injerencismo, repito, porque esos son los temas que deben también ser objeto de debate. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a recuperar dignidad como país? Ok, mire, lo que venía diciendo es que a las puertas de un nuevo proceso electoral no pueden haber reformas ni modificaciones porque eso genera temor. Hay una gran polarización hoy en día en el país y hay un gran suspenso a ver cómo se van a desarrollar este proceso electoral. Segundo lugar, esos 1.500 millones, ¿a qué van a ir dirigidos? Ya lo habían dicho aquí en la mesa, que se van a comprar directas, manipular y comprando servicios y productos sobrevalorados, beneficiando a algún amigo o a alguien cercano para poderlo ayudar a hacer esta contratación. Entonces, realmente sabemos, licenciado, que este es un negocio más que todo, pero aquí hay complicidad de todos. Aquí hay complicidad de todos, por eso se ocupaba hacer una nueva ley electoral hace tiempo atrás, pero no se hizo, porque nunca hubo voluntad política. Ahorita vamos a un nuevo proceso electoral, como fue la vez pasada, y lo más importante es que por lo menos uno aquí está implorando que haya transparencia y honestidad en el proceso. ¿Verdad? Se toma en cuenta tomando en cuenta los resultados de las elecciones internas del 2020, el Partido Nacional Liberal y Libre tendrían el mismo número de votantes, o es posible que Libertad y Refundación sea ahora una fuerza con mayor caudal. Digamos, comúnmente, Raúl, los que intentamos hacer un análisis de estas cosas nos guiamos por las encuestas, pero una encuesta aplicada el mismo día da resultados diferentes según quién la aplica, según la muestra, según la ubicación geográfica, según muchas cosas. Así el que sesgo de la pregunta que haces también el tipo de pregunta, que a veces las encuestadoras son buenas para hacer preguntas raras que la gente no sabe cómo responder. Pero fuera de eso, Raúl, digamos, si no fuéramos por encuesta, yo no pudiera asegurar de que Libertad y Refundación va a sacar un voto masivo, ni que no lo va a sacar. Creo que la reacción de esto se dará en función del éxito que haya podido tener Libertad y Refundación en todos esos proyectos sociales que está ejecutando. En parte. ¿Qué garantía? No, Raúl. Juan Orlando tenía un despliegue exorbitante en trabajo rural y de atención social, y ese voto al final se le dio vuelta, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo los tres partidos... Los votos rurales no. No, el voto de todos estos beneficiarios de los fogones y todo esto no le votaron al Partido Nacional si no fueran gobierno. Entonces, mire, el punto aquí, Raúl, el rural de 2017 sí, no, eso fue exitoso. Pero lo que estoy planteando es lo siguiente. Para mí los tres partidos tienen la moneda en el aire. Y una de las grandes presiones que tienen los tres partidos, y si PSH entra, que a mí me parece que
que va a ser muy difícil para ellos lograr competir en este proceso, es el no verse pequeños. Entonces la tensión que hay ahora mismo es cuántos votos puedo sacar. Digamos, si aplicamos la media que funciona siempre, sabemos que los 250.000 empleados públicos a nivel nacional van a votar por el partido de gobierno. Ahí hay 250.000 seguros. ¿Qué hacía el Partido Nacional? Le pedía 4 familiares. Entonces eran 5 votos, entonces multiplique 250, le llegaba a 750 más los que pueden llegar. Los 9.000 que decía. Exacto, entonces digamos, esos son los juegos. Pero siento, Raúl, que los partidos en este momento no tienen seguridad de qué caudal tienen. Digamos, el Partido Liberal está tratando de recuperar un voto duro, que es duro, pero que está descontento con el partido, y de ese voto duro hay un porcentaje muy grande que no está de acuerdo con los 2 importados que tiene. Está anciano de paso también. Bueno. De ellos. Perdón, Raúl. ¿Cuándo fue la última votación? Interna del Partido Nacional, 700.000 votos. No, pero en Libre hay un montón de viejitos también. Viejitos también, del sí. partido que fueron del Partido Liberal. Que fueron del Partido que no Liberal, se olvide. es cierto. Ya está también ahí una situación que se debe valorar, ¿verdad? Porque yo tengo un buen amigo, Empezando que fue maestro, por el coordinador del Libre que encabeza eso, es el primer liberal se vino que para acá, para el Partido Libertad. hay que devolvérsela, Armando, porque hoy viene. Mira, el punto es que a mí me parece que son varias las variables, valga la redundancia, a analizar. Y el amigo tiene razón, ¿verdad? Estoy claro de alguna manera que se debe de analizar con frialdad, pero algunas situaciones, y va más allá de esas estadísticas. Si tú ves ahorita, incluso, ¿verdad?, la última encuesta que apareció por ahí, ¿verdad?, que es, y la pregunta, en términos de la pregunta, ¿en qué internas piensa participar? Aparece ahí la pregunta, ¿verdad? Entonces, a Partido Libre, Partido Nacional, Partido Liberal. Y obviamente, ¿verdad?, y aun cuando es un mecanismo de los sectores de la oposición, ¿verdad?, aparece con un 71% el Partido Libertad. Pero ¿dónde fue la encuesta? ¿En Twitter? Bueno, es que ese es el problema. Correcto. Solo el 1% de la gente que usa redes en Honduras usa Twitter. Entonces, no es confiable, No es de acuerdo, confiable. no es confiable. Yo, en términos sociológicos, y les digo que es importante la investigación cualitativa, ¿verdad?, el trabajo de campo, donde también necesitas ahí a observadores participantes, ¿verdad?, en el trabajo que hace el antropólogo, que es un diario de campo, lo que él ve y lo que la gente opina, y confrontar eso y hacer un análisis más frío. Pero se presta mucho la manipulación a través de las encuestas. Entonces, a mí me parece que en medio de todo eso lo que hay que valorar es realmente ese nivel de conciencia crítica que ha recuperado la población. Son una cantidad de años que realmente le dejaron lecciones. Ha dado un paso adelante la ciudadanía hondureña, ¿verdad?, de romper con, lamentablemente, ¿verdad?, hay que reconocerlo, con ese bipartidismo, y que ahora sectores, ¿verdad?, disculpa Raúl, ¿verdad?, pero sectores quieren volver a recuperar, en el caso del Partido Liberal, esa trayectoria. Pero el punto es aquí, ¿hasta qué punto en las internas hay ese nivel de desconfianza? No, con esos outsiders que llegaron al Partido Liberal. Perdón, pero mire, ve. Latinobarómetro, ¿Sí? Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, UDPAS, entre otros, sacaron sondeos de opinión, Claro. donde determinan, y todos pegaron casi lo mismo, que 6 de cada 10 hondureños no profesan afiliación a ningún partido También, político. pero ese Espéreme, es un constructo. déjeme darle esta idea Sí. para que se desarrolle. Sí. 6 de cada 10. Ok, vamos. 65% de la población hondureña son jóvenes menores de 35 años. No, correcto. Hay que leer la demografía. Si yo hago un análisis frío, estaría diciendo que ese 6 de cada 10 son los jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el voto duro es duro y va a ser duro, y son un montón de viejitos, y son esos 4 de cada 10. Raúl, ¿cómo vamos a conseguir que esos 6 de cada 10 jóvenes vayan a votar a los partidos políticos cuando los políticos siguen haciendo política como en los 80? Claro. Te voy a dar educación, te voy a dar salud. Sin modernidad, los políticos no evolucionaron, siguen bailando creyendo que con eso encantan a los jóvenes de ahora. Raúl, antes, para informarlos, nosotros tenemos que esperar el noticiero de la noche, Raúl. Claro. Hoy estos muchos ni había escrito la presidenta cuando ya era un boom. O leer el periódico al día siguiente. Leíamos la mañana. noticia al siguiente día. O sea, los muchachos hoy, los jóvenes hoy tienen información en tiempo real. Rápida. No son tontos, son inteligentes. Claro. Entonces, ¿cómo va
los partidos políticos a persuadir a esos 6 de cada 10 votantes que voten por ellos, cuando seguimos haciendo política de la misma manera. Cuando lo que tenemos es, en vez de generar una propuesta seria, medible, cuantificable, de cómo vamos a solventarle su problema de educación y salud, de educación y de empleo, mientras le resolvemos el problema de salud a sus papás porque están viendo a sus papás sin atención en hospitales, entonces no es tan fácil, Raúl. Sí. O sea, yo considero que esta elección primaria puede ser una gran sorpresa para los partidos políticos. Pero sí es. Porque si los partidos políticos no logran encantar a ese votante que no forma parte de su voto duro, se van a llevar un chasco en cuanto a votación muy feo, y ahí es por eso que no quieren garantizar un sistema que no les permite inflar. Yo creo que es lo que ha sembrado también sectores, sobre todo, ¿verdad? Porque las derechas son muchas, ¿verdad? Y hay una derecha también, y lo voy a decir, derecha mediática, derecha en el sector empresarial, porque hay gente que tiene posturas progresistas, hay que reconocer los intelectuales, ONGs, incluso, ¿verdad?, que tienen otro tipo de posicionamiento, pero le han apostado a decepcionarse de la política, ¿verdad?, a creer que esto no sirve, que todo es igual. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa campaña permanente, diaria, que están diciendo todo es igual? Desafección política, ese es el término, desafección política, desprecio por la política. Y cuando le agregan el insumo de inventarse de que existe una clase política, cuando es una élite, cuando son partidos políticos que están en periodos transitorios haciendo una representación, no tienen un posicionamiento y una escala social que la logran, ¿verdad?, a través de procesos diferentes de la economía, sino que a través de estos procesos electorales. Una persona puede ser electa como diputado, al periodo no sos diputado. Entonces, ¿cómo me vas a decir que es clase política, que está para siempre? Claro, sí son clases políticas porque hay quienes los sostienen y, ¿verdad?, a través de esos actos de corrupción y todo, hay quienes están 2, 3, 4, 5 periodos como diputados. Pero la esencia aquí del problema a analizar, ¿verdad?, es realmente si este pueblo va a seguir siendo objeto de engaño a través de redes sociales, a través de los medios convencionales, ¿verdad?, para retroceder o avanzar en procesos de transformación. Porque si yo te traigo aquí 100 propuestas, mañana puede aparecer otro político que te diga, te traigo 1000 puntos que vamos a hacer, ¿verdad? Pero publicámelos ahí en la pantalla, porque yo voy a decir punto por punto qué es lo que voy a hacer. Y creer que con eso voy a persuadir, cuando ese pueblo, ese ciudadano también se fija en quién es el personaje que está proponiendo eso. Es creíble. Entonces, cuando hablamos de persuasión política, ¿verdad?, tiene que ver con diversos mecanismos realmente. No, pero si tiene que ver con credibilidad, la propuesta, ¿verdad?, hablamos de plataforma programática. ¿Qué es lo que propone un partido? Hay una plataforma ideológica también y hay una estructura organizativa. Entonces, cuando se va a procesos electorales, de elecciones internas, se pone, ¿verdad?, realmente en condición de poder confrontar esa capacidad que tienen esas organizaciones políticas. Y de eso se trata, hasta qué punto tienen contacto con el pueblo, con la comunidad, no solamente por relaciones clientelares, sino en la credibilidad de esos liderazgos y la credibilidad de un proyecto alternativo, ¿verdad? De eso se trata, y yo creo que hacia allá es donde avanza esa ciudadanía. No hay que menospreciar al ciudadano, no creer que no tiene capacidad para hacer lectura crítica de quiénes son en el pueblo, en el barrio, se conoce la gente. Y entonces, a través de eso, ¿verdad?, si hay garantía de que verdaderamente es democrático y no se va a inflar, no hay jeringas en las cuales están inflando, o bombas las que están haciendo globos de diputados, el diputado más votado del departamento y no sé qué, ¿verdad? Todos esos son constructos, es lo que tiene que entender el pueblo, y eso se construye con plata, mucho dinero, y ese dinero lo consigue el político de dinero sucio, de corrupción y de otras vías alternativas. Voy a hacer una pausa. Al volver, ¿cuál será la elección más difícil? ¿La interna de los liberales con Salvador Narrala y Jorge Cálix, o la interna del Partido Nacional con Ana García de Hernández y Nasri Tito Azfura? Volvemos. Bien. Aguado Pérez, la interna liberal Cálix Narrala o la nacionalista Ana García Tito Azfura, ¿cuál será más reñida? Bueno, en primer lugar, la verdad, con la cuestión del Partido Nacional, Papi a la Orden ha desencantado mucho la estructura del nacionalismo, que ahora ya se está debilitando, esta gente que se le está retirando a Papi a la Orden, ahora se le está fortaleciendo a Ana García. Pero aún así, fíjese, licenciado, que no me parece, no creo que le vaya a alcanzar a Ana García por poder ganarle a Papi a la Orden. Sea como sea, Papi tiene muchos años de trabajo, y Ana García ahorita que fue una candidatura o una precandidatura sacada debajo de la manga,
por ese descontento que hay de Papi a la Orden, que hay un acuerdo directo con Mel Zelaya, ha causado un gran descontento y ahora se ha fortalecido, pero no creo que le termine alcanzando. Me parece que el Papi a la Orden va a terminar ganando, obviamente con una diferencia pequeña. En el partido ¿Va a ser estrecha la diferencia? Estrecha, sí, muy estrecha, pero Papi se va a mantener ahí como el candidato oficial del Partido Nacional. Segundo lugar, licenciado, el Partido Liberal ahorita hay una contienda bastante reñida. Bueno, hay 5 o 6 precandidatos, pero los dos que están ahorita prevaleciendo en contienda es Salvador Narrala y Jorge Cálix, que me parece que ahí realmente de los 3 partidos va a ser la contienda más reñida y la que todo el pueblo hondureño está viendo a ver cómo va a quedar, porque ahorita los dos tienen bastante fuerza. Jorge Cálix, que cuenta con la mayoría de las estructuras del Partido Nacional, del Liberal, perdón, y ahorita que Salvador Narrala, que cuenta con la simpatía de esos jóvenes que están hablando ustedes, de esos jóvenes que están descontentos con la clase política, y me parece que le van a terminar favoreciendo ese voto al partido, a Salvador Narrala. Don Luis, para usted. Mire, el Partido Nacional, yo estoy de acuerdo, va a ser una elección cerrada, que creo que eso es sorpresivo. Hasta antes de Ana García se creía que Papi era el candidato ya de Sideconón. Y la verdad es que Ana García, pese a su vinculación con Juan Orlando Hernández y todo lo que se señala alrededor de ella, ha crecido. Yo vi una encuesta que, insisto, no creo en las encuestas, pero es lo que tenemos para medir. Vi una encuesta donde Tito tenía 51 y Ana 49. Entonces va a ser una elección cerrada, sin menosprecio de los otros candidatos. Jorge Zelaya, el economista... Sí. Y lanzó una candidatura a alguien más esta semana que pasó. Así fue el Carlos Urbizo, pero yo creo que ahí la competencia está entre ellos. Que el Partido Nacional tiene mucha más habilidad de llegar a acuerdos internos, eso hay que decirlo, Raúl. Entonces no importa quién gane, al final van a poder llegar a un acuerdo para a empujar la candidatura a través de la distribución de las cosas que comúnmente se hacen, cargos y otras cosas. El Partido Liberal creo que está entre Jorge Cálix y Salvador Narrala la competencia pública. A ver, Raúl, no es lo que uno ve en las redes sociales. Los hondureños a veces nos desinformamos, creemos que lo que está pasando en las redes sociales es lo que está pasando en el país, y no es cierto. Entonces, nos hace parecer las redes sociales que la lucha está ahí, pero cuando uno habla con el liberal, con los miembros de la estructura del partido, nos damos cuenta de que es un proceso en construcción, que no es un proceso ya decidido finalmente, y que actores como Maribel Espinosa van a tener un rol importante que cumplir. De hecho, yo vi una encuesta donde ha subido bastantes puntos últimamente, porque tal vez los otros 2 candidatos están haciendo cosas públicas que no le está gustando al liberal. ¿O pagó mal la encuesta? O la pagó mal la encuesta. Entonces, digamos, lo que yo quiero pensar es que el Partido Liberal tiene un reto más complejo. Y el reto que tiene el Partido Liberal, a diferencia del Partido Nacional, por eso mencionaba los acuerdos de los nacionalistas, es que el Partido Liberal no sabe gestionar los resultados de sus elecciones internas. El Partido Liberal trae una fractura a causa del golpe de Estado que no han podido subsanar desde 2009. Hasta antes de Salvador y Jorge Cálix no había efervescencia liberal. Quien había asumido el reto era Maribel Espinosa, pero ahora tenemos también... Con todo respeto, Maribel Espinosa, enfóquenme. Maribel Espinosa no tiene posibilidad en el Partido Liberal. Bueno, ninguna. Es lo que le decía, es la única que había asumido el reto. Ahora entró Luis Zelaya y entró Rafael Canales. Entonces, digamos, lo que me preocupa es la habilidad que tenga el Partido Liberal para gestionar con los perdedores el resultado de la elección. Si se logra, Armando, que la elección sea transparente, entre comillas. Las garantías. Y evitar que fraude, que me hicieron fraude. El helio. Entonces, digamos, ¿puede el Partido Liberal gestionar a sus perdedores? Creo que ahí hay un reto. Sí, ese ha sido el talón de Aquiles del Partido Liberal, ¿no? Que siempre fuerte. Cuando viene una campaña primaria y el perdedor no quiere tanto, sumarse al ganador. ¿Qué tanto va a crecer el Partido Liberal? Bueno, mira, yo creo, así rapidito, porque sé que, bueno, hay ya poco tiempo, pero yo creo que la expectativa del helio, ¿verdad? Porque es lo que para el sector popular que sabe sobre esto, una bomba que el niño juega, ¿verdad? Que la inflan con este tipo de químico, se eleva.
¿verdad? Y eso es lo que han hecho los políticos a través del fraude electoral, la adulteración de los datos, sobre todo no en el voto, sino en la planilla que se reporta al tribunal. Ese es el tema. Por eso la insistencia en que esa sea una garantía y que tenga, ¿verdad?, la posibilidad de que no pueda ser por escrito, sino que la máquina puede ser también manipulada, pero debe de existir los mecanismos de control, la triangulación. Pero el punto aquí, a quien quieren meterle helio es a un partido. Perdonen, ¿verdad?, la franqueza sobre eso, pero aquí quieren agrandar un partido. Y ahora, en esa dinámica... ¿Cuál partido? Les digo, el Partido Liberal. El tema aquí, ¿verdad?, es cómo en las elecciones internas, todo lo que internas, están diciendo. en las elecciones internas, ¿verdad?, del Partido Nacional está claro, y se lo repito, a nivel de esa lógica de la derecha, ¿verdad?, en Honduras necesitan una anacorina como en el caso de Venezuela. Y perdonen que se los diga, ¿verdad?, pero esa expectativa no está más que en el caso de, ¿verdad?, Salvador Narrala y Jorge Cali, que son, ¿verdad?, esos personajes que aparecen como los que están generando expectativa, ¿verdad?, de producir ese helio político dentro del Partido Liberal. La abogada, al final, desde mi punto de vista, se va a terminar agregando, fusionando. Pero en el caso del Partido Nacional, que se ha mencionado, yo lo veo muy difícil, lo de Papi. Las lealtades políticas de ese partido, que estuvo prácticamente una disciplina durante más de casi 7 años, que se fue construyendo esa estructura, es hacia Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y en este proceso se está trabajando muy fino para que la candidata del Partido Nacional sea doña Ana Hernández. Habrá que ver esos resultados, porque ahí es donde está la situación conflictiva entre esos intereses, esos egos de Jorge Cali y Salvador Narrala. Si no termina realmente en implosión interna, ¿verdad?, denunciándose de fraude electoral ambos, si no hay esas garantías que hemos hablado, ¿verdad? Y porque la presión posterior va a ser que va a salir un solo candidato de la oposición, de la derecha. Y repito, lo que en términos generales esa derecha internacional como la interna es crear en el imaginario colectivo una anacorina, y lo dudo que Salvador Narrala sea esa anacorina. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces me parece, ¿verdad?, que ahí hay otros temas, otras situaciones que hay que analizar. Me parece, ¿verdad?, de que los partidos donde va a estar más en esas elecciones internas el foco, ¿verdad?, y la lupa es el Partido Nacional y el Partido Liberal. Pero fundamentalmente, repito, por esas situaciones es el Partido Liberal. Sí, a la larga... Lo que mire, yo pasa le voy a que decir libre, algo. lo que pasa que libre, esa elección primaria es un trámite protocolario. Digamos, libre, y ahí uno ve el juego político, Raúl. Libre realmente que haya o no haya acta electrónica, que haya o no haya blindaje, a libre no le afecta porque ese es un trámite. Es al otro lado donde yo tengo que apretar, ¿va? Entonces, digamos, en el caso libre, yo creo que ahí es más el gasto que vamos a hacer que lo que realmente va a representar. Mire, Raúl, yo le voy a decir algo. Y a nivel de seno del Partido Liberal, están proyectando que vamos a tener ahorita en elecciones primarias 1 millón de votos. Y no es helio, estimado, porque hay una estructura. Hay más de 90 alcaldes, Partido Liberal. Ah, liberales. Sí, hay más de 90 alcaldes, 36 diputados ahora, antes eran 22. Entonces, esa estructura es la que le va a beneficiar a proyectar 1 millón de alcaldes. Yo le creo a 1 millón de votos. Yo le creo a usted cuando un partido PCH, partidos de maletín, ¿de dónde va a sacar tantos votos y no tiene estructurado nada? Pero más que el Partido Liberal, que tiene tantos alcaldes y tantos diputados, trabajan en pro de jalar esos votos. Y aparte, ahora se va a sumar un plus que va a ser importante, que el voto independiente ya lo está jalando el Partido Liberal. Esa es una realidad. No del todo. No. Estamos hablando de la proyección. Pero también hay otra variable, y es que van a entrar 600,000 nuevos votantes. Sí, correcto. Pero también hay que son adicionales. Pero hay un voto independiente, porque en esos 6.100 jóvenes ya tienen, tal vez vienen ya con una línea política de su familia, pero ese es el problema, es a donde yo no estoy de acuerdo. Que el voto independiente se va a ir a quemar a una primaria. No, es que nunca ha votado en una primaria. Exacto, un voto independiente. entonces no va a pasar ahora. No, pero el hecho es que ahorita se cree ya que hay una necesidad por venir a apoyar a una elección primaria para evitar que se impongan en elecciones generales o que llegue debilitado. Mire, aquí el Partido Liberal tiene una gran misión.
sea cual sea el candidato que vaya a ganar, tiene que sacar un buen caudal político para que no haya duda y haya firmeza para encabezar una alianza interpartidaria. Eso es cierto, sí. Entonces, ahorita se está haciendo una estrategia para jalar ese voto independiente que nunca ha votado. Es que el que tenga más votos en la oposición va a decir yo tengo que ser la cabeza de la alianza. Correcto, estoy de acuerdo. Por eso el helio es importante. Claro. No, pero el hecho es que el helio a quién se le va a aplicar es a los demás partidos porque... Es que todos... Y le voy a decir algo. A ver, todos. Y le voy a decir algo, y se lo digo aquí, el partido está proyectando 1 millón de votos en las elecciones primarias. Y son, como dicen, votos orgánicos. Raúl, para que te sientas emocionado, la mayor expectativa es sobre el Partido Liberal. Eso es correcto, ahorita es el... No, pero hay que ser realistas también, ¿verdad? Es que la emoción, si me emociono con las elecciones y siempre camujule. Mucho liberal se fue del Partido Liberal. Sí, es verdad. Y también una gran parte de la ultraderecha liberal golpista controla el Partido Liberal en este momento. Es que están divididos. Es correcto. Y por eso le decía la gestión. Ojo, y vamos a ver si Calix y Narrala en la lucha interna no terminan peleados. Pero ya han empezado a haber declaraciones. Chinitas. Sí. Y entonces, incluso mire, aquí hay autoridades del problema, Central Ejecutivo han salido a tratar de controlar eso, pero es que es justo el problema. Salen a tratar de controlar esas chinitas en redes sociales. No, señor, convoca a sus candidatos, lo siente y les dice, bueno... llamarlos al orden. Claro, entonces el problema es que la gestión, Raúl, no está en manos de solo un grupo en el Partido Liberal. Y esa falta de cohesión dentro de quienes pueden tomar control de la acción de sus candidatos puede más bien causarles un conflicto Yo creo más que grande. hay un elemento que hay que tomar en cuenta también en el Partido Liberal, es la candidatura de Zelaya. Si Zelaya decide también avanzar, ¿verdad?, y sale insatisfecho con este tipo de resultados, probablemente pueda dar el paso también de otro agregado más hacia el Partido Libertad y Refundación. Lo percibo desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque a la larga, repito, la tendencia va a ser a fusionar todos esos actores, como tú dices, de los sectores, yo los califico de derecha, ¿verdad? Ese voto independiente también está en función de a quién mueve. Si ese voto independiente se mueve hacia el proyecto del Partido Libertad y Refundación o se mueve hacia acá. Pero al interior de ese voto duro, ¿verdad?, probablemente algunos liberales se sientan más identificados, no con el sector golpista, no con eso nuevo que supuestamente trae Salvador Narrala, Jorge Calix o la misma abogada, ¿verdad?, la abogada Espinosa, sino más bien con Luis Zelaya, ¿verdad? Y si hay una buena agrupación, él puede liderar eso y decir: yo me separo, no voy a apoyar esa coalición que va a surgir de ahí, sino que vamos a apoyar... Pero Luis Zelaya en este momento no tiene opciones, no hay ambiente para él. La estructura que él lo apoyaba, anteriormente, está con Maribel Espinosa. No. Oiga, Luis Zelaya, espere, fue candidato. No, pero ahorita la estructura que lo apoyaba ya está con Maribel Espinosa. Dígame uno importante, uno. Y ellos saben. Dígame un nombre, uno importante. Un líder. ¿De qué un nombre de qué? Que haya dejado a Luis Zelaya. Bueno, Saavedra. El Saavedra, el de Valle, el diputado, Mauricio Villeda, están con Octavio Pineda, están con ellos, pues. Es que la estructura ahorita ¿sabe qué quiere hacer Luis Zelaya? Traer esos liberales que traicionaron al candidato del partido y están trabajando en el gobierno actualmente, pero no le va a alcanzar, porque no han podido estructurar a nivel nacional. Simple, sencillamente. Y lo que yo le quiero decir es Luis Zelaya va a armar su grupo. Mira, aquí hablemos de Salvador Narrala, que es el que puede, como ustedes dicen, ¿va?, que puede realmente no aceptar... Abogado, ¿y usted a quién le va? Pues todavía no hemos decidido, estamos esperando el ambiente. Solo le voy a decir algo, mire... Aquí, así le hizo, la capió. No, mire... Conclusiones que nos vamos. No, conclusiones. Aquí hay una consigna generalizada, sacar el partido de gobierno del poder. Claro. Entonces, aquí va a haber una cuestión. Si ya sea Salvador, Calix o el quien sea, va a tener dos opciones: que Libre vuelva a ganar las elecciones o que él acepte el triunfo del contrario y lo apoye para sacar el partido de gobierno del poder. Ok, yo mi conclusión, que en esa crisis probablemente que no logren acuerdo entre Salvador Narrala y Jorge Calix, aparecerá una anacorina, ¿verdad?, como en el caso de Venezuela, que no será Salvador Narrala, desde mi punto de vista es anacorina, sino que probablemente esa candidata del Partido Nacional. Digo yo una postura, ¿verdad?, probable, que tampoco es del todo cierto, son elementos que pueden generarse en escenarios políticos. Estamos hablando de escenarios políticos, no necesariamente eso depende. En política no hay nada escrito. Yo creo, Armando, en conclusión,
que error sería subestimar al Partido Nacional. Claro. O sea, toda la corrupción, todos los vínculos al crimen organizado están probados, pero 1.300.000 votos solo no es algo que se debe ignorar. Lo que significa que sí creo que no debería liderar la coalición, por obvias razones. Por ética. Pero sí creo de que no se le puede subestimar. Claro. El error que cometió el Partido Nacional fue subestimar a Libre. Y mire dónde está Libre. Claro. Entonces Libre no puede cometer el error de subestimar al Partido Nacional y pensar que su competidor directo es el Partido Liberal. Libre, a diferencia de los nacionalistas, tiene dos frentes abiertos. Los nacionalistas solo tenían a Libre. Entonces, hay que hacer una buena estrategia. Yo concluiría, Raúl, de que no vamos a tener una elección primaria nada fácil. De acuerdo. Gracias, nos vamos. Que tengan un buen viernes, feliz fin de semana. No nos cambie un momento. Hoy es tu día, listos mis compañeros y compañeras para entretenerlos hasta el mediodía. Que estén bien.